Ya, estamos entonces. Hola compañeros, hola compañeras, amigos, amigas. Bien, vamos a dar inicio a una serie de conversatorios que vamos a empezar a realizar desde Melbourne, Australia, con respecto a Chile y otros países en América Latina. Como sabremos, se están realizando varias acciones y movilizaciones en distintos países, recientemente en el caso de Colombia, y también lo que hemos visto en México con respecto en Chiapas, la situación de los presos políticos zapatistas. También hoy día tenemos la ocasión de presentar lo que está pasando en Chile, lo que ocurrió después del estallido social del 18 de octubre del año pasado y que continuó una serie de movilizaciones hasta que apareciera esta pandemia que a muchos nos tienen inmovilizados. En el caso de Melbourne hoy día todavía hay restricciones, estamos en toque de queda, pero con ganas de seguir expresando lo que está pasando en otros países, en América Latina especialmente, en este caso en Chile. En esta ocasión tenemos bueno, el honor de tener algunos compañeros que están vinculados directamente al movimiento político y social en Chile. Estamos con compañeros de algunas asambleas populares de la zona sur, de la PAC, con el compañero Rubén Rivas, que está por los familiares de los presos políticos. También el compañero Oscar Castro, quien trabaja en un equipo de abogados que está, digamos, de alguna forma apoyando a los presos políticos de la revuelta social. También es uno de los principales gestores de la querella contra Piñera. Le damos la bienvenida a los compañeros. También está la compañera Maca, que representa la Asamblea Popular de allá de Pedro Aguirre Cerda. Y bien, esa es la idea hoy día. Marisol quiere decir algunas palabras y para empezar. Como nosotros vivimos en Australia, nosotros siempre hacemos el protocolo que se hace acá y en Australia con respecto al derecho de los pueblos indígenas. Perdón, y lo voy a hacer en los dos idiomas. So I would like to pay my respect to the elders past, present, and emerging. I would like to leave clear that we are in the Wurundjeri land of the Kulin Nation. I also would like to leave clear that this land has never been ceded. Bueno, solamente decir que nosotros en este momento nos encontramos en la tierra de los Wurundjeri, del pueblo de los Kulin, la nación de los Kulin, y que le damos nuestro respeto, ¿cierto?, a todos los ancestros del pasado, del presente y también a los que vengan en el futuro, y también dejar claro que esta tierra nunca ha sido entregada, fue invadida. Bien, Fernando va. Bueno, más que nada saludar y dar las gracias a todos a los compañeros allá de LASNET por la invitación y que salga buena la jornada, porque este conversatorio está súper interesante para aclarar postura, para quizás llevar un poquito de claridad allá a los compañeros y compañeras de Australia, que por la lejanía obviamente es un poco difícil interpretar lo que está pasando, así que para eso estamos. Eso. Sí, bien, el tema de hoy es, como decíamos, presos políticos de la revuelta social, plebiscito y parte de las organizaciones políticos sociales que están proponiendo. Y para eso tenemos al compañero Rubén Rivas, que nos va a hablar de los familiares del 18 de octubre y un poco la campaña que se está haciendo hoy día. Bienvenido, Rubén. Hola, buenos días y buenas noches. Bueno, para partir yo creo que es importante lo que usted plantea en un primer momento, el tema que usted bien trabajado con expuesto, ¿cierto?, la situación que está pasando en México, en Colombia, en distintos países, y al igual que, o sea, podemos afirmar en este momento histórico, ¿cierto?, de que América Latina vive una crisis de derechos humanos profunda. En ese sentido, Chile no está exento a ello, ¿ya? En esta crisis de derechos humanos, ¿cierto?, que se expresa en Chile, no tenemos garantía, por ejemplo, acá hay familias, ¿cierto?, de que no tienen garantía, por ejemplo, a acceder, ¿cierto?, a una alimentación digna, no tienen garantía de acceder a una vivienda digna, ¿ya? Y que esto con la pandemia obviamente se ha acentuado.
en distintas partes del mundo, ¿cierto? En América Latina hay presos políticos, Chile tampoco ha sido exento. De hecho, yo estuve 5 meses en prisión preventiva, ahora me encuentro en situación de arresto domiciliario total, a la espera de juicio, que más encima lo pusieron para el 19 de octubre, ¿ya? Al igual que más de 2.500 personas, ¿ya? Hemos vivido lo que es la prisión política en Chile, ¿ya? Además de eso, bueno, yo participo en la agrupación de familiares y amigos Guacolda, ¿ya? Y también en la organización y amigos de familiares presos políticos FAP, ¿ya? Es importante señalar de que nosotros hemos denunciado desde el minuto 1, ¿ya? El tema del uso de la prisión preventiva con castigo anticipado, ¿ya? Quizás Oscar, ¿cierto?, va a poder ahí explicar en términos jurídicos, pero lo que nosotros hemos constatado, por ejemplo, en la situación, en el caso de nosotros, que se nos acusa por una barricada, ¿ya? Por ejemplo, ocurrió, según la legislación, el Código Penal vigente, el Código Procesal Penal, supuestamente el juez de turno tiene que fijarse en la penalidad, por ejemplo, del delito que supuestamente uno cometió, eso no se respetó, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un montón de gente que estuvo presa, ¿cierto?, por desorden público, ¿ya? Cuestión que en un contexto normal no hubiese ocurrido, ¿ya? Un montón de gente también ha sido encarcelada, ¿cierto?, por robo en lugar no habitado, ¿ya? Considerando también de que son, la mayoría de los casos, es gente que tiene reprochable conducta anterior, ¿ya? Y también otras situaciones aberrantes cuando se mete el gobierno en las causas judiciales, ¿ya? Hoy día estamos hablando de que hay alrededor de más de 1.000 querellas por ley de seguridad interior del Estado, ¿ya? Una ley que es altamente política, ¿ya? Y que las penas, ¿cierto?, que fija son extremadamente altas y desproporcionadas a los hechos que se imputan, ¿ya? Se aplican leyes, por ejemplo, artículos del Código Penal de incendio que son medievales, ¿ya? Bajo las cuales, ¿cierto?, hoy día un montón de jóvenes, ¿cierto?, arriesgan penas totalmente altísimas. Estamos hablando de 20 años de cárcel en algunos casos, ¿ya? Nos encontramos también con la desproporcionalidad y la desigualdad ante la ley en el caso de los compañeros, ¿cierto?, que hoy día están procesados por la infracción a la ley de control de armas, ¿ya? En la cual también, de una forma totalmente absurda y también politizada, ¿ya? Se fija según los criterios legales de que no pueden obtener los beneficios carcelarios. Entonces estamos en una situación bastante compleja, ¿ya? Estamos hablando de 2.500 personas que han sido encarceladas en el contexto de la revuelta, ¿ya? Estamos hablando de miles de personas, alrededor de 3.000 personas que hoy día están, por estas 1.000 querellas que ha presentado el gobierno, hay 3.000 personas que hoy día están perseguidas políticamente, algunos aún no se les formaliza, ¿ya? Estamos hoy día a puerta, ¿cierto?, de todo lo que son los juicios, ¿ya? En ese contexto es que la organización de familiares, ¿cierto?, y amigos, en conjunto con las asambleas populares y con la diversidad popular, creamos, ¿cierto?, una fecha, ¿cierto?, de protesta, que es la jornada de protesta para el 5 de octubre. ¿Por qué el 5 de octubre? El 5 de octubre, como ustedes sabrán, fue la fecha en que se realizó el plebiscito del sí y el no, ¿ya? A 30 años, ¿cierto?, de aquel hecho, a 30 años de aquel hecho, yo creo que no cabe duda, ya que la democracia fue un fraude histórico, ¿ya? Y aquel hecho, ¿cierto?, fue un fraude histórico, ¿ya? Ellos prometieron que la alegría iba a venir, jamás llegó, prometieron verdad, justicia, memoria, jamás hubo eso, ¿ya? Y hoy día, a 30 años de eso, nos encontramos de que las necesidades, ¿cierto?, hoy día abundan por el país y que hoy día uno puede calcular por la cesantía que hay en el país, ¿cierto? Estamos hablando de 3 millones de personas cesantes, se lo multiplica por una familia, por 4 personas, está hablando más de entre 10 y 12 millones de personas que hoy día están viviendo pellejería en el país, ¿ya? Pasando hambre, sin posibilidad de encontrar un trabajo, bajo el flagelo de la cesantía, sin encontrar vivienda, ¿ya? Un montón de gente que hoy día vive de llegado, arrendatario, ¿ya? Entonces, no cabe duda de que el plebiscito del 88 fue un fraude histórico, y nosotros por tal motivo instalamos, ¿cierto?, la jornada de protesta por la libertad inmediata de los presos por los prisioneros políticos de la revuelta para el 5 de octubre, ¿ya? Este es un llamado que se hace territorial, ¿ya?, porque también hay participación de las asambleas populares, como la misma Asamblea Popular Paz y Lucha, la Asamblea Popular en la Victoria, la Asamblea La Yungay, la Asamblea La Bonilla, la Asamblea Bio Bio se levanta, Chihuayante Organizado, etc. Es un llamado también transversal, porque los presos políticos de revuelta, todos se preguntan, bueno, ¿quiénes son los presos políticos de revuelta? Los presos políticos de revuelta somos trabajadores, somos estudiantes, son estudiantes secundarios, menores de edad, hay chiquillos que están encarcelados en lo que es el nefasto Sename,
¿ya? Son deportistas, skaters, ciclistas, futbolistas, ¿ya? Pescadores artesanales como Leonardo Quirográn, ¿ya? Entonces, llamamos a toda esa diversidad a expresarse en esta jornada, y también llamamos a, también, bueno, es de carácter nacional, porque en la convocatoria participan organizaciones desde Arica hasta Magallanes, ¿ya? Y internacional, porque también va a haber una expresión internacional, como el caso de la Coordinadora Chile Despertó Suecia, ¿cierto? Que ese día se va a manifestar afuera de la Embajada de Chile, ¿ya? También el apoyo de los compañeros en Francia, ¿cierto? Porque se armó un colectivo internacional de apadrinamiento, que participan compañeros tanto chilenos como también de distintos países de Europa, eh, que apoyan, ¿cierto?, la causa de libertad, ¿ya? Y también va a haber una expresión en Latinoamérica, ¿cierto? En algunos países van a haber expresiones también afuera de la embajada. Entonces nosotros también aprovechamos este espacio para llamar, ¿cierto?, a los compañeros en Australia, a las compañeras, a manifestarse el día 5 de octubre por la libertad de los prisioneros políticos de revuelta. Nosotros creemos que una causa justa, creemos que es un mínimo de justicia, creemos que es aberrante que se desarrolle, ¿cierto?, un plebiscito sin resolver temáticas fundamentales como lo es la violación de derechos humanos. Es decir, aquí no se ha resuelto el tema de los presos políticos, tampoco se ha resuelto lo que pasó con los asesinados, no hay en verdad, no se sabe qué es lo que ocurrió con más de 50 personas que han sido asesinadas en el contexto de la revuelta. Hay jóvenes que detenidos desaparecidos, hay un joven detenido desaparecido en el contexto de la revuelta, que su madre murió, ¿cierto?, hace una semana atrás, sin saber el paradero de su hijo, ¿ya? No hay justicia, ¿cierto?, con los casos de los compañeros víctimas de trauma ocular. Entonces nosotros consideramos aberrante, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, se desarrolla, ¿cierto?, un proceso constituyente sin resolver aquellos temas, ¿ya? Y esa es como más o menos la posición de los familiares y amigos de los prisioneros políticos, ¿ya? Eh, entonces nosotros hacemos este llamado a la comunidad internacional a ponerse, a nuestros hermanos y hermanas, ¿cierto?, compatriotas que están allá en Australia, que se manifiesten el 5 de octubre, ¿ya? Es también base también, si nosotros queremos construir una nueva sociedad, lo primordial, la base, es que exista un sentido de justicia, un sentido de derechos humanos y un sentido de ética, ¿ya? Bajo esos tres principios que los llamamos a ponerse, ¿cierto?, y estar el 5 de octubre en esta hermosa jornada que se está armando, y por una exigencia que es totalmente justa, en la cual nosotros y los presos políticos hemos sido, no tenemos garantía de un debido proceso, han habido 1001 aberraciones jurídicas, ¿ya? En el papel, según el Código Penal, ¿cierto?, según lo jurídico, muchas personas jamás deberían haber estado en la cárcel, ¿ya? Y bueno, estamos en esta situación y hacemos este llamado sabiendo también de que van a haber bastantes expresiones, pero para nosotros es muy importante que en Australia, ¿cierto?, en distintas partes del mundo pueda este llamado hacer eco, ¿cierto?, y tocar la fibra y que se pueda manifestar. El llamado es como sea, como pueda y donde quiera. Donde esté uno parado, uno puede también manifestarse. En el caso de nosotros que estamos en arresto domiciliario, podemos hacer un ayuno subversivo de 18 horas, no vamos a ingerir alimentos, ¿cierto?, como protesta, ya en esta situación. Y bueno, cada uno sabrá cómo inventa la forma de protestar, pero hay que hacerlo, ¿ya? Es lo mínimo que se puede, que uno puede llamar, y también obviamente protestar de la forma que uno quiera y como pueda. Así que dejamos el llamado instalado para que se pueda manifestar. Bien, gracias, compañero Rubén. Realmente muy informativa tu presentación. Y bueno, en el Facebook estamos esperando algunas preguntas por el chat. Vamos a hacértela al final, cuando los compañeros, cada uno hable, para empezar la discusión o la conversación, después que los otros compañeros expresen su opinión al respecto. Así que gracias, Rubén. Compañero Oscar. Muchas gracias. Buenas noches acá en Chile, compañeros. Son las 10:30 en Santiago de Chile. Estaba escuchando el relato de Rubén, y la verdad es que siempre uno que escucha el nuevo relato, por más que esté viva, yo como abogado vivo dentro del mundo del derecho penal y estoy permanentemente desde la agrupación que
en la que trabajo, estamos permanentemente en relación con este tipo de situaciones, que eso parecen a veces aberrantes. Siempre que uno escucha relatos, siempre se termina sorprendiendo. O sea, yo entender que a esta altura hay gente que detenidos desaparecidos, sin respuesta para las familias, o casos de crímenes que ocurrieron en el contexto de la revuelta que hoy día no tienen respuesta, y más grave aún, existen informaciones falsas por parte del Estado, adulterando las autopsias de las personas fallecidas en el contexto de la revuelta. Parece que algo difícil de poder entender a esta altura de la historia. Hay una deuda pendiente muy fuerte, tal como le decía el compañero, del entendimiento de qué significan los derechos humanos, qué significa gobernar, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la policía. Yo trabajo particularmente en una organización que es la Comité de Defensa del Pueblo, Hermanos Vergara Toledo. Es una organización que existe desde el año 2012 aproximadamente, de un grupo de profesionales, de abogados que tomaron la decisión desde distintas áreas, pero fundamentalmente desde la defensa penal, acudir a la defensa de los luchadores sociales que son criminalizados en el marco de diferentes tipos de protestas o movimientos sociales, que eso siempre ha ocurrido y eso nosotros lo sabemos. Se intensificó fuertemente después del 18 de octubre, pero eso siempre ha ocurrido, y llevamos este nombre de los hermanos Vergara Toledo por estos tres hermanos que fueron finalmente asesinados, primero Rafael y Eduardo en el año 85 por patrullas militares, y después en el año 89 su hermano Pablo. En ese marco es que nosotros, bueno, hemos estado vinculados después del 18 de octubre fuertemente con el compromiso de defender a todos aquellos que fueron imputados, detenidos y acusados en el marco de la lucha social por delitos graves y por estos inventos jurídicos que empezó a elaborar desde los distintos estamentos que tiene el Estado para poder aplicar el derecho penal, que es el brazo punitivo del Estado. Y ahí está el Ministerio Público, por supuesto, la Fiscalía, está el Ministerio del Interior como querellante y siempre con argumentos de corte político, están las Cortes como la gran barrera también, las Cortes de Apelaciones, como una barrera importante en contra de los derechos y las garantías fundamentales de los imputados, y por supuesto no podemos dejar de contemplar el Tribunal Constitucional, que tiene una participación importante, sobre todo cuando se trata de los delitos de la Ley de Control de Armas, y en particular los delitos del artículo 14D, que es el lanzamiento de las bombas Molotov en la vía pública en el marco de este contexto, que generalmente son, la mayoría, bombas Molotov que son lanzadas a carros policiales o a la calle, pero no tienen lesionados, no hay lesionados de parte de Fuerza Carabineros. Y ahí se genera una barrera que impide efectivamente dar las garantías necesarias a los imputados, y cambiaron completamente los criterios. Antes del 18 de octubre, muchos de los delitos que hoy día están con la prisión preventiva no tenían prisión preventiva. Y ese fue un criterio que yo creo que formó parte de la propuesta o de la estrategia del gobierno para, naturalmente, aplacar con mucha fuerza la protesta social. Y en este sentido mencionó el compañero Luis que nosotros también estamos involucrados en la querella contra Piñera, contra el gobierno por los delitos de los crímenes de lesa humanidad. Y estas dos cosas están unidas porque si uno se pone a pensar en el 18 de octubre, el gobierno rápidamente, casi como apelando a un manual, optó por dos caminos para poder aplacar la protesta. Uno fue la violación de los derechos humanos directamente por las fuerzas policiales a través de un protocolo alternativo que significaba dañar de la manera más severamente posible a los protestantes. Todos conocemos los daños, las víctimas lesionadas del daño ocular, y en el marco de esa investigación nosotros descubrimos que efectivamente las fuerzas policiales salían con la orden de disparar siempre en 90 grados, siempre al rostro, siempre a la cara, siempre las golpizas entre 4 o 5 policías, siempre haciendo hincapié en las cabezas, en las caras,
las retenciones ilegales, los secuestros, las vulneraciones sexuales. Entonces el gobierno rápidamente dijo, vamos a aplacar a través de una muy fuerte represión. Pero al mismo tiempo vamos a utilizar el sistema penal como un elemento de fuerte represión también en términos tales que, con las leyes que hoy día tenemos, podamos procesar a las personas de una manera distinta como se estaba haciendo, y como si esto fuese poco todavía, hicieron ciertas modificaciones legales y creaciones legales como el artículo 318, que permitía, o como otros tipos de conductas que estaban tipificadas en esto que se conocía en el que si baila pasa, este tipo de barricado, interrupciones del tráfico vial. Hicieron dos creaciones más jurídicas que permitían también criminalizar protestas, barricadas, cosas que antes no existían. Y a través de estos dos mecanismos, naturalmente, difundir el temor en la sociedad, o sea, en la ciudadanía, en la población. Infundir temor, infundir miedo para que la gente no naturalmente saliera a manifestarse y a protestar. Porque habían dos opciones, o, básicamente uno lo tiene que poner en estos términos, o puedo ser víctima de un disparo, de un daño ocular, de una golpiza, o puedo ser víctima de una detención ilegal, donde las policías me cargan con determinado objeto y paso un control de detención y puedo perfectamente bien, y es lo que nosotros vimos, tener la experiencia que vivió Rubén, estar 5 meses en prisión preventiva sin ninguna explicación jurídica penal que sea lógica. La prisión preventiva siempre se repite, en términos dogmáticos, es la última alternativa. Si no hay ninguna otra alternativa y realmente la persona representa un peligro para la sociedad, se aplica la prisión preventiva. Lo que se hizo acá y lo que se está haciendo, o lo que es, por lo menos las personas que quedaron como presos políticos, es que lo primero que se aplicó fue la prisión preventiva. Inmediatamente. Pese a que todos eran jóvenes de irreprochable conducta anterior, estudiantes, trabajadores, lo primero que hacían los tribunales, aplicaban la prisión preventiva. Y si el juez de garantía resultaba que era una persona que tenía sentido común y no quería aplicar la prisión preventiva de manera inmediata porque le parecía del todo desproporcionada, el Ministerio Público apelaba, esta decisión se delegaba en la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones, como aquel estamento de la oligarquía, aquel estamento de contención de las políticas del Estado, rápidamente revocaba la decisión del juez de garantía y las personas empezaban a quedarse en prisión preventiva, y empezaban a pasar 2 meses y las personas se quedan en esas condiciones. Y es en este marco en que nosotros empezamos a naturalmente ver esta aplicación discriminatoria del derecho penal, que me imagino que la compañera que ha mencionado también y que tiene contacto con el SIYA forma parte también de la forma de administrar la justicia penal en el pueblo mapuche. De alguna manera siempre se comentó durante la revuelta, en Santiago no se conocía esos niveles tan groseros de aplicar la legislación penal y los procedimientos penales. Y de esa manera empezó a aplicarse ese castigo anticipado, naturalmente. Nosotros como Comité de Defensa del Pueblo tenemos varios casos, algunos de jóvenes que están en procesos pendientes, y que naturalmente, tal como lo señaló el compañero Rubén, ahora vamos a entrar al periodo de juicio. Estamos cerrando los procesos de investigación y vamos a entrar en los periodos de juicio oral, con cierta, o sea, nosotros agotando todas las instancias en términos jurídicos penales, pero entendiendo que existe una predisposición de estos estamentos que he mencionado y que posiblemente terminen influenciando al último estamento, que es el más importante, que son los tribunales orales de lo penal, que son quienes finalmente van a decidir si se va a condenar con los estándares de prueba que existen o no se va a condenar con eso. Así que esa yo básicamente es una visión, no sé si estoy abarcando todos los puntos que podríamos abarcar, pero desde nuestra labor como abogados, esa es la situación en la que nos encontramos en la actualidad, con bastante incertidumbre, naturalmente, con mucha incertidumbre, conteniendo en la medida que uno puede también a las familias de los presos políticos, gente que
no tienen vinculación con delitos, no han tenido nunca antes relación con las cárceles, con las penitenciarías, eso ya es un elemento bastante fuerte, y tratando un poco de digerir qué es lo que se nos viene, junto con el caso de este joven que fue condenado recientemente por el incendio de la casona que albergaba la Universidad Pedro de Valdivia, que afortunadamente, por ser un delito del Código Penal de incendio, sí podía acceder directamente a una pena sustitutiva de libertad vigilada. Tenemos otro caso de un joven que no recuerdo el nombre, que en estas mismas condiciones se le acaba de condenar a 5 años y un día de pena efectiva, una persona de 19, 20 años, de las características que estoy señalando. Todas situaciones extremadamente graves, porque se enfrentan a una condena que en cualquier otra circunstancia que no tuviera el elemento político debería, naturalmente, incluso si la ley lo reconoce, tener una pena sustitutiva y en libertad. Entonces, es básicamente como nosotros vemos el escenario actual desde la perspectiva, digamos, jurídico-penal y la situación procesal de los compañeros que están presos políticos en este momento. Excelente, Oscar. Gracias, compañero, nuevamente. Y bueno, esperamos poder continuar, ¿no?, el apoyo y el trabajo con ustedes desde acá. También, lo mismo que Rubén, las preguntas las vamos a ir haciendo cuando terminemos, cuando expongan los otros compañeros, y vamos a empezar a hacer unas preguntas. Y aquí se están enviando preguntas al chat. Solamente, disculpa Lucho, mencionar que del preso político que se está refiriendo Oscar, Rubén dice que se llama Fernando. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el Hernández. preso? Francisco Hernández, perdón. Francisco Hernández. Perfecto. Bien, ahora vamos a dar paso a los compañeros de la Asamblea Popular PAC, y para luego continuar con las preguntas. Dale más, compañero. Bueno, antes de comenzar me gustaría saber si está la compañera Maca disponible para hablar, porque no sé si se pudo conectar bien. Si podrá dar alguna señal. Bueno, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, ella no tiene sonido, está conectada, pero sin sonido. No tiene sonido. Bien. Ya. Está conectada, Bueno, pero ella seguramente escucha. bueno, mira, principalmente me gustaría como comentarle bueno, a todos los que están en esta reunión y a los que están viendo el video, la transmisión, ¿cierto? Y a los que les llega ya el mensaje de Australia, como contextualizar un poco lo que está pasando acá, bueno, y sumarme a lo que han planteado el compañero Rubén, Oscar, ¿cierto? Que yo creo que eso fundamenta y contextualiza mucho la situación, pues, o sea, el tema de la prisión política desde el 18 de octubre en adelante es una realidad que ha pegado muy fuerte a los compañeros y compañeras que están organizados, y también a algunas compañeros y compañeras que no estaban organizados y que pasaron por esta situación tan terrible. Ese es como el contexto de hoy día, en donde el hecho de ser organizado te puede llevar a sufrir lo que el sistema judicial hoy día está aplicando. Y cuando digo organizado me refiero, por ejemplo, desde el punto de vista desde donde yo estoy participando, que es la Asamblea Popular PAC en Lucha, que es un espacio político-social, ¿cierto?, donde confluyen varias organizaciones, individualidades, distintas visiones políticas, pero todo siempre con la idea de avanzar en este proceso de cambio social. Mira, principalmente me gustaría dedicarme un poquito al apruebo y al rechazo, que es como la situación que nos tiene ahí entre tira y aflojo a todas las organizaciones, porque es un tema que hoy día el bloque en el poder nos impuso ese tema. Entonces, bueno, me gustaría partir por eso, que el tema del apruebo y el rechazo ha sido discusión en la asamblea. Me imagino que en la asamblea donde participamos con la Maca, esa situación se repite en todas. Si aprobar o rechazar, porque el apruebo se ve como una esperanza, lo mismo que plantea Lucho allá en Australia, que se armaron los comandos por el apruebo, ¿cierto? Acá en Santiago, en el territorio de nosotros, también hay comandos por el apruebo, y que a veces no tienen relación con los partidos, pero igual van por el apruebo.
es una esperanza, es el símbolo de cambio que se planteó después del 18 de octubre. Pero es importante tener en claro que el acuerdo de paz y este acuerdo de paz por la nueva constitución, en cierto modo cambió el foco de la lucha, porque el 18 de octubre, en las manifestaciones, yo nunca vi un cartel que dijera cambio de la constitución, queremos plebiscito. Eso fue impuesto al tiempo después por el bloque en el poder, por la socialdemocracia, que prácticamente impusieron una ruta, siendo que el pueblo estaba demandando resolver sus problemáticas más sentidas, que es el tema de la AFP, ¿sí? El tema de las jubilaciones, como decía, la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a todos los derechos básicos de la sociedad. Ese fue uno de los motivos centrales y medulares de lo que fue el estallido social. Y de pronto nos fuimos a un plebiscito, apruebo, rechazo, cambio de constitución. Y termina, además, empeorando, agudizando, creando un conflicto que emana desde el bloque en el poder, un conflicto dentro de las organizaciones populares. Aprobamos o rechazamos, convención constituyente o convención mixta, se armó toda una discusión en estos espacios. Entonces, partiendo desde la reflexión de que es una opción impuesta por el bloque en el poder. Mira, por ejemplo, en el espacio Asamblea Popular Paz en Lucha, nosotros hemos discutido el tema. Se sabe que el apruebo, en cierto modo, no tiene mucho sentido ponerte en contra del apruebo, no tiene sentido rechazar, independiente del tongo que hay detrás. Lo que se podría apreciar desde eso es la estadística. Por ejemplo, si hay un 80% de apruebo frente a un 20%, es porque la sociedad exige un cambio. Ahora, ¿qué cambio exige esa sociedad? No lo sabemos, podría ser un cambio de cualquier tipo, ya sea de corte fascista, reformista o revolucionario. El que tenga la mayor cantidad de fuerza en ese proceso es quien va a imponer su camino. Entonces, como asamblea, yo podría, es un poco complicado hablar como nombre de la asamblea, pero lo voy a tratar de hacer. Lo que se hace es no ocupar el apruebo o el rechazo como nuestra ruta, sino que nuestra ruta siempre fue la organización popular. Organizarnos desde abajo, resolver las problemáticas tratar de trabajar en resolver problemáticas de la comunidad, generar conciencia de clase, politizar a los diferentes espacios, sumarnos a las convocatorias, como por ejemplo la del 5 de octubre. Esa es nuestra ruta como espacio popular organizado. El apruebo o el rechazo no nos puede dividir, no nos puede cambiar el foco. Nosotros sabemos lo que queremos y lo sabemos desde antes del 18 de octubre, que queremos que se acabe la AFP, que se acabe la privatización de la salud, que se acabe la privatización de la vivienda, que se acabe la mercantilización de los pilares básicos de esta sociedad. Como organización popular, eso ya lo veníamos trabajando de antes, como espacio organizado en el territorio. Entonces, como apruebo y rechazo, en verdad nosotros no caemos, no nos fuimos, no caímos, no pisamos el palito, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo hay que tener claridad de que el apruebo es un hecho importante. Ahora, lo que escriban dentro de la Constitución es lo que va a haber que estar siempre atento. ¿Cuál es el pliego del pueblo? Ahí hay que picar. Ahí yo creo que como asamblea, por ejemplo, y ojalá, no sé qué opinarán ahí los compañeros y las compañeras, si quieren también intervenir, bienvenido. ¿Qué van a escribir? Porque hay voluntad, o sea, imagínate lo que han relatado el compañero Rubén, lo que relató el compañero Oscar, con respecto a las posiciones del Poder Legislativo, o sea, a ese nivel de represión en donde la orden de la policía fue disparar a la cabeza en 90 grados, golpear entre 5, jalar la cara, jalar los testículos, vejaciones, etcétera. O sea, estamos hablando de ese nivel y pensar que a través de un plebiscito y un cambio de constitución democrático, en donde hay un montón de compañeros y compañeras presas, se van a cambiar los pilares fundamentales que fueron impuestos en dictadura, yo creo que es un poco inocente. Por lo tanto, como organizaciones populares o como pobladores, en verdad, como trabajador, como estudiantes, los compañeros que están escuchando, yo creo que tienen que hacer esa reflexión, que es más profunda, que no se queda en el voto en la urna,
Tampoco quiero plantear como un tema como un poco como utópico, decir así como no hay que votar, no hay que hacer nada, o tan a ese extremo, porque al final hay una realidad, que después del 18 de octubre, como dice la consigna, Chile despertó, y es mucha gente la que se ha sumado a estos espacios. Nosotros mismos nos pasó acá en el territorio. Aparecieron organizaciones, y que yo las conozco porque nacieron en el periodo del 18 de octubre, y son pobladores que nunca se han organizado. Y están ahí en la pelea, y su bandera es el apruebo, ¿cachai? Porque ¿quién se va a abandonar con el comunismo o con el anarquismo si son compañeros que recién han despertado con este estallido social? Es como las generaciones del siglo XXI. Yo en lo personal tuve la suerte no sé, de mi familia, que a uno le ponen un poco más de conciencia de clase, ¿cierto? Los vecinos, los compañeros de trabajo. Yo, no sé, por casualidad de la vida, tuve la oportunidad de ver eso antes. Pero hay mucha gente, y es válido, que no lo hizo antes y hoy día despertó. Entonces, el apruebo, bienvenido, a aprobar, pero ¿qué es lo que se va a escribir? Y como organizaciones populares, que el apruebo o el rechazo no nos coman, ¿cachai? Ese yo creo que es un tema importante, que el apruebo o el rechazo no tiene nada que ver con el proceso de organización popular, con articular a las organizaciones, a las asambleas territoriales, el trabajo de los colectivos estudiantiles, de los sindicatos, ¿cierto? Tiene que ir en torno a las demandas populares. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? ¿Cuál es el proyecto de sociedad que queremos? Partiendo también por la idea de que quien tiene el poder en un país es el que escribe la Constitución. Entonces, nos vamos a sentar en una convención constituyente o una convención mixta a discutir con los que tienen el poder, que te van a tirar un par de migajas nomás, pues si no te van a soltar su poder hegemónico. Eso no tiene lógica. Es una aberración histórica. En la historia nunca ha pasado eso. Entonces, la invitación a las organizaciones populares y las organizaciones populares que han nacido hace poco debido al estallido social, a embetunarse en la historia del movimiento obrero, del movimiento de los pobladores, y cuáles son los caminos a tomar que tiene la burguesía, que es represión y que hoy día se está viviendo, y como lo relataron los compañeros, como decía anteriormente, esa es la parada que tiene la burguesía. Esa es la parada que tienen los más ricos de Chile, ¿cierto? Luxi, los Falabella, no sé, estas 7 de Edward, todas estas familias. Esta es la parada. Prisión preventiva durante 6 meses por haber tirado unos cachureos a la calle, prisión preventiva por haberle gritado una cuestión a un Paco, haberlo empujado. Entonces, con respecto al plebiscito y al proceso constituyente, no tenemos que perdernos. Organización popular y generar un pliego de demandas populares en conjunto con las demás asambleas. Eso principalmente. Lo que puedo relatar con respecto al proceso de organización popular por acá, que nos ha sacado hartas chispas, pero hemos llegado a buenos puertos de discusión. Ya. Bien, Fernando, gracias. Seguramente los compañeros te están mirando, los que tú conoces, y van a hacer algunas intervenciones. Bueno, tenemos algunas preguntas. Bueno, una está dirigida a Rubén, que dice, ahora estás en arresto domiciliario, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué? No entiendo, porque si estás de arresto, ¿cómo estás participando acá? Bueno, eso para Rubén. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno está en prisión preventiva o en arresto domiciliario, eso, lo que a ti se te está castigando es tu derecho a la libre circulación, ¿cierto? Pero no se te castiga el tema de transmitir la idea y de seguir haciendo política, ¿ya? Nosotros estuvimos presos, hicimos huelga de hambre, hacíamos reuniones, poníamos la 1 de mayo para el jugo, se puede, ¿ya? Y bueno, y los presos políticos mapuches son un ejemplo de dignidad en eso, ¿cierto? Nada que decir, ellos expresaron, ¿cierto?, que se puede pelear, ¿cierto?, dentro de la cárcel, ¿ya? Y sus familias también, ¿cierto?, lo que hicieron fuera de ella, ¿ya? Se tomaban municipios, cortaban carreteras. Bueno, uno cuando está privado de libertad se puede seguir peleando, se pueden seguir haciendo cosas, ¿ya? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? Y claro, efectivamente lo que quiere el poder es eso, ¿cierto? Que nosotros tengamos miedo, ¿ya? Y que tengamos miedo hasta de plantear nuestra idea.
Entonces, eso para en la última parte de lo que de la pregunta que se hacía, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Claro. Eh, bueno, y la primera, claro, bueno, yo fui acusado nosotros somos 3 militantes del Lautaro que fuimos acusados de levantar barricadas en la línea del tren el día 30 de octubre. Nosotros fuimos detenidos rumbo a nuestro trabajo, ¿ya? Se nos lleva a la comisaría, en la comisaría había mucha gente, ¿ya? Y llega un funcionario policial de un órgano que se repite en muchos casos, el OS9, ¿ya? Este personaje llega encapuchado, ¿ya? Y comienza a decir, bueno, este y este son del Lautaro, así que saca a las otras personas de la comisaría y nos dice por qué ley nos van a procesar. Nos procesan por la Ley General de Ferrocarriles, infracción al artículo 105, ¿ya? Una ley que se ocupaba en dictadura, ¿ya? Y nos dice que vamos a hacer cárcel, ¿ya? Y aquí también me quedo detener un poco en lo que planteó Oscar en un momento, el tema de la aberración jurídica. Por ejemplo, el caso de nosotros, a nuestros familiares, ¿cierto? Todos les decían, no, si los chiquillos nunca van a hacer cárcel, es imposible jurídicamente, no tienen antecedentes penales, y la ley por la cual se les va a procesar es baja, porque 3 años y un día, que es la penalidad de esa ley, es baja según por lo que entiendo en el Código Penal chileno, ¿ya? Y además no había pruebas, las pruebas que tenían eran 2 encendedores, y el rol del OS9 que decía que nosotros éramos del Lautaro. Y cuando se nos procesa, cuando se nos formaliza, ocurre una aberración gigante, que es que Fiscalía ocupa que nosotros somos de un movimiento marxista-leninista. Es decir, ocupan una cuestión ideológica para sostener una acusación jurídica, algo absurdo, aberrante, ¿ya? Entonces nosotros quedamos en prisión preventiva por 2 encendedores, y porque porque ellos nos dijeron que era una pandilla marxista-leninista, así nos bajaron de movimiento juvenil Lautaro, nos bajaron a pandilla. Entonces, ahí, claro, y después se mete el gobierno, porque el gobierno se presentó en esa audiencia como querellante, pero no había interpuesto la querella. Y pasaron 20 días y ahí pusieron la querella, antes que se revisaran las medidas cautelares. Y también, por lo que dice Oscar, a nosotros igual nos pasó en 4 ocasiones que la Corte de Apelación de San Miguel, que fue la misma Corte que dejó en arresto domiciliario nocturno, si no me equivoco, al que mutiló los ojos de Fabiola Campillay, a nosotros nos dejó 4 veces en cana esa Corte de Apelaciones. Y nosotros al final salimos, en la pandemia, el 9 de abril, salimos de prisión, ¿cierto? Y en la Corte de Apelaciones de San Miguel, después de bastante presión y bastante jugo, ¿cierto?, que de nuestros familiares, logramos salir en libertad. Pero esa situación no es que solamente nos pasó a nosotros, nos ha pasado a caleta de gente. De hecho, a Benjamín, el menor de edad que está acusado de incendiar el metro Estación Pedrero, ¿ya? La mamá tuvo que ir a dejarlo a la fiscalía, ¿ya? O sea, el tribunal de garantía le dio el arresto domiciliario, ¿cierto? Se le dicta y después se le revoca y las familias tienen que ir a dejar a su hijo a la prisión. En Antofagasta ocurrió también una situación de que un joven, ¿cierto?, un menor de edad, que tenía COVID-19, el tribunal le otorgó el arresto domiciliario y al pasar los 14 días de cuarentena, Fiscalía pide un nuevo examen PCR para ocuparlo para que él vuelva a la prisión preventiva, a la internación provisoria. Ese tipo de aberraciones suceden acá en este país. Entonces, claro, si uno ante esa situación, porque nosotros nos dicen debido proceso, bueno, que se mete el gobierno, dicen que no somos presos políticos, bueno, que el gobierno retire las querellas, partamos por eso, no somos presos políticos, bueno, perfecto, que el gobierno se retire las querellas, que el gobierno se retire como querellante, que deje de presionar a la fiscalía, que deje de presionar a los jueces, ¿ya? Claro, somos delincuentes comunes, procesenos por el Código Penal, ¿cierto? Y retiren todas sus querellas de mierda. Pero eso ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno no puede quedarse callado. ¿Ya? Para responderle al compañero o compañera que se me pregunta, ¿cómo voy a quedar callado ante eso? Lo mínimo que tengo que hacer, que uno tiene que hacer es denunciar, lo mínimo. Ya, mira, aquí también dentro de ese mismo marco, una pregunta de Claudia, dice, estamos muy mal informados al parecer. ¿Existe alguna coordinación con otros presos? Y si los partidos de oposición apoyan la situación de ustedes. ¿Se entiende?
¿Sí? Ya. Miren, nosotros comenzamos, cuando comenzó la pandemia, aquí se realizó un trabajo, ¿cierto?, de algunas agrupaciones y también de derechos humanos para presionar al Poder Legislativo, ¿ya?, para que se hiciera una ley, ¿ya?, para que se cambiase la prisión preventiva por arresto domiciliario a las personas procesadas del 18 de octubre, ¿cierto?, en adelante, en el contexto de manifestaciones sociales, ¿ya? Lo que se hizo en el plano legislativo, ¿ya?, lo que se ha hecho, ¿ya?, lo que ha hecho la oposición, ¿ya? Uno fue Carmen Gers presentó un proyecto de ley, ¿ya?, el cual modifica un artículo del Código Penal para calificar de improcedente la prisión preventiva en contexto de pandemia o de estado de catástrofe, ¿ya? Eso simplemente se presentó, pero no se ha movido. No sacan nada con tener un documento, ¿cierto?, guardado dentro de un cajón. Eso es más o menos la imagen que hay, ¿ya? Y ahora no tiene sentido que se tramite, ¿ya?, porque ya estamos entrando en el periodo de desconfinamiento. Y el argumento que es la pandemia, ¿ya?, porque aquí Gendarmería ha sido un facilitador de la pandemia, ¿ya? Aquí hay compañeros presos políticos de revuelta que han sido trasladados en plena pandemia a otros penales, como el caso de Alfredo Gómez, detenido el 18 de mayo en las protestas por el hambre, que todavía está en el penal Guachiralume, ¿ya? Eso ha ocurrido, ¿ya?, facilitando el contagio dentro de las cárceles de Chile, ¿ya?, lo que se llaman los peloteos, ¿ya? Bueno, ese argumento se está quedando ya, chicos, y que eso se discuta no tiene sentido y no ha pasado ni siquiera a tramitarse en tabla en la Comisión de Constitución, porque en la Comisión de Constitución están discutiendo otras cosas, ¿cierto? Tienen otras preocupaciones, ¿ya? Y lo otro, el tema de un proyecto de resolución que fue presentado por Claudia Mix, ¿ya?, y también fue firmado por Matías Walker, ¿ya?, en el cual se solicitaban, ¿cierto?, los ejecutivos facilitar o promover un proyecto de ley o alguna medida para que se cambiase la prisión preventiva, arresto domiciliario a los compañeros en prisión, ¿cierto?, en el contexto de las manifestaciones sociales. Ahora bien, ese proyecto de resolución fue un saludo a la bandera, ¿ya?, no tuvo ninguna trasvasije en lo práctico, ¿ya?, es decir, que se tramite, ¿ya?, porque si uno impulsa una ley, o impulsa, porque al final es un proyecto de resolución en la manifestación de una voluntad política, pero esa voluntad política quedó ahí, ¿cierto? Ahora bien, lo importante es que igual puede interpretarse como un reconocimiento implícito de la existencia de prisión política en Chile, ¿ya? Y ese proyecto de resolución fue aprobado con los votos de la oposición. El tema está que la oposición no ha querido simplemente poner este tema, ¿cierto? Y no ha primado en su trabajo legislativo, no priman los conceptos de justicia, ni derechos humanos, ni nada de eso, ¿ya? Nosotros igual entendemos, qué bueno que se tocó el punto, porque nosotros igual entendemos de que hay tres formas de salir de la cárcel, ¿ya? Una, en la fuga, ¿ya? A contratar un helicóptero o algo así, ¿ya? Dos, un rescate, ¿ya? La otra puede ser que el pueblo vaya, derrumbe los muros, ¿cierto?, te saque, y la otra es la política, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ahí tenemos mucha sintonía con los presos políticos mapuches que optaban también en esa sintonía, optaban también a apuestan, ¿cierto?, una solución política, ¿ya? Ahora bien, para que eso ocurra tiene que haber voluntad y realmente lo que nosotros vemos es que no existe voluntad política de ello, ¿ya? Porque acá los derechos humanos en Chile son parte de un negociado. Así es como son los derechos humanos en Chile, como parte de un negocio, ¿ya? Yo te doy algo a cambio y suelto algo por acá, ¿ya? Y entre eso están los derechos humanos. Y eso es aberrante, es repugnante, ¿ya? Así que de la clase política realmente no hay mucho que aportar, ¿ya? Ahora bien, lo que tiene que hacerse es aumentar la presión para que exista una solución concreta, porque aquí vamos a tener compañeros condenados, y vamos a tener compañeros condenados lamentablemente, como explicaba Oscar, acá la presión hacia el Poder Judicial es altísima, y el Poder también requiere de condena ejemplificatoria, ¿ya? Y van a ver la imagen que se ocupa del chivo expiatorio, ¿ya? Y en esas situaciones, esos compañeros hay que sacarlos de ahí, porque nosotros consideramos que es injusto. Y para eso, claro, fuga, rescate, derrumbar la cárcel o la solución política. Esas son las opciones que hay. Muchas gracias, Rubén. Yo tengo otra pregunta. Siempre invito a que cualquiera de ustedes la pueda responder. Sí, claro, tiene una connotación más dirigida hacia el abogado. Nos dicen, si se pudiera ampliar un poco más sobre la situación carcelaria en la que se encuentran en este momento los presos de la revuelta. También quieren saber los costos de la defensa
pues la gente no sabe lo que implica y donde se hace necesaria la solidaridad internacional. Si existen numerosas de los formalizados y cuántas fueron las detenciones durante el proceso de la revuelta. Que es como una pregunta súper larga, pero igual puedo repetir porque la mandaron por el chat. Gracias, compañero. Se me ocurren varias cosas a propósito de lo que relata el compañero Rubén Rivas y de todo este proceso y de las consideraciones políticas y cómo es tan evidente cómo políticamente se está persiguiendo a los detenidos en el contexto de la revuelta, en un contexto como mucho de desorden público, de orden público, de manifestación. No da para más, digamos. Incluso se discute que la propia ley antiterrorista en Chile tiene un enfoque de, más que terrorismo, de desorden público. No es en sí mismo una ley que ataca conductas terroristas. Dogmáticamente se analiza la ley chilena como una ley que lo que trata de hacer es atacar conductas que alteran el orden público, más que conductas terroristas. Estaba pensando en esto que planteaba Rubén también respecto en particular de la Corte de San Miguel, que es una corte que es reconocida como una corte de apelaciones de orden de derecha, una corte, vamos a decirlo, de orden de corte fascista, incluso más que la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces muchas veces lo que él decía, quien realmente te está impidiendo es la Corte de Apelaciones, porque el juez de garantía muchas veces concede y reemplaza. A veces los jueces de garantía, que si cumplieran la labor de garantía, es decir, de velar por las garantías del imputado, lo que tienen que hacer es naturalmente acoger un arresto domiciliario total, sobre todo cuando las penas son bajas, porque un criterio del Código Penal para otorgar la prisión preventiva es que a lo menos el delito tenga una pena asignada, una pena de crimen, es decir, sobre 5 años y un día. Cuando las penas son bajo 5 años y un día, y por lo tanto una pena de simple delito, no tiene ningún sentido aplicar la prisión preventiva por texto expreso del Código. Entonces, cuando los tribunales empezaron a aplicar prisión preventiva por delitos que tenían asociado a penas, que lo más escandaloso fue cuando este grupo de jóvenes de la primera línea, que se los conocía un grupo grande por la ley antibarricada, los dejaron en prisión preventiva por un delito que tenía una penalidad extremadamente baja, 541 días, no tenía ninguna lógica. No tenía ninguna lógica ni ningún sustento legal, y por lo tanto nosotros sabíamos que estábamos entrando en el plano de una prisión política, y que si el juez de garantía lograba entender que eso no correspondía y permitía un arresto domiciliario, en la Corte lo revocaban y lo dejaban en prisión preventiva. Y es bien interesante lo que pasa en esos términos, porque de manera como comentarios uno conversa siempre con colegas de defensores públicos, jueces de garantía, uno mantiene una cierta comunicación. Es bastante sabido que el Ministerio del Interior está sobre el Ministerio Público, sobre los fiscales permanentemente para ser súper rigurosos con este tipo de causas. Yo he escuchado que los del Ministerio del Interior llaman diariamente a los fiscales cuando se trata de este tipo de casos de contexto de la revuelta, presionando para dejar en prisión preventiva, presionando al Ministerio Público para imputar cosas tan raras como que volvemos al punto de la aberración legal. Tratar de imputarle tantos delitos, por ejemplo, en el tema de la Molotov, que la pena sea tan abultada que no les permitan un arresto domiciliario total. En términos tales que, por ejemplo, en una causa querían imputar por la fabricación de la Molotov, por el porte de la Molotov y por lanzar la Molotov, de manera que esto se vea tan abultado que sea imposible concederle ningún tipo de beneficio. Y quienes están detrás de esto es el Ministerio del Interior, eso es un secreto a voz, presionando al Ministerio Público, llamando y buscando ese tipo de... Bueno, uno también ha visto cómo funciona este gobierno de Piñera. Ellos siempre funcionan a través de un lobby, de presión, de atacar, y en ese sentido quiero destacar, antes de pasar a la respuesta a Marisol, una cosa que me empecé a pensar respecto a esta presión que ejercen. Silvana Donoso, que es la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue la jueza que se le acusó constitucionalmente porque había presidido la comisión
que había dejado en libertad a una persona que incidió en un crimen, ella había tenido el año pasado, en el contexto de la revuelta, una posición dentro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de voto disidente y minoritario. Particularmente había sido clara respecto de acoger ciertos amparos que iban en contra de Carabineros, acoger amparos que iban en contra de las fuerzas policiales cuando practicaban detenciones ilegales, desnudamiento. Había presentado una presentación junto con otros jueces respecto de sumarios para los protocolos que usaban Carabineros, el uso de la fuerza que usaba Carabineros en la región de Valparaíso. Y esa actitud disidente o no conteste con lo que el gobierno espera de la Corte de Apelaciones, significó que al más mínimo error o cosa que ella cometió, cayeron con todo y la intención era destituirla. Ese es el nivel de presión que maneja el gobierno sobre el poder judicial. O sea, a ese nivel están como permanentemente supervisando. Respecto de la cantidad de detenidos, yo no tengo el número, tal vez el compañero Rubén nos puede tener más claridad al participar en la coordinadora de presos políticos, pero tengo entendido que en total de la revuelta el número de alrededor de 2.000, 2.500 personas detenidas y formalizadas por distintos tipos de delitos de la revuelta. Y de esas no tengo el número exacto de quienes están en prisión preventiva, pero sé que es un número bastante alto. Referente al tema de los costos de la defensa, las defensas penales siempre son caras porque significan por lo menos 2 profesionales en toda la etapa de la investigación, siempre empujando para que revisar permanentemente la prisión preventiva, y después está el tema del juicio oral, que dependiendo de la gravedad del delito puede ser un juicio oral que dure 1 día, 3 días, 1 semana y más. Entonces eso siempre genera naturalmente demandas de recursos porque hay que tener una cierta dedicación y todo. No, en el caso de nosotros somos una organización autogestionada, Comité de Defensa del Pueblo, siempre hemos sido autogestionados, y antes de la revuelta del 18 de octubre no representó un problema mayor en términos logísticos cómo nos financiábamos, porque había una cierta, había una moderación. O sea, lo que pasó el 18 de octubre es que esto creció demasiado. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue buscar como asociarnos con organizaciones, en particular lo hicimos con una organización que se llama, muy similar a la de presos políticos, la Coordinadora 18 de Octubre, pero de Derechos Humanos, y en el fondo vinculándonos con esta organización estamos tratando de alguna manera de buscar financiamiento y levantar fondos para efectos de poder financiar estas defensas que de alguna manera se van juntando y van a tener una exigencia en términos logísticos. Eso básicamente es una forma de poder hacer frente, porque las familias que se han visto perjudicadas y se han visto perseguidas por el Estado, generalmente son familias vulnerables, o sea, no son familias que cuenten con los recursos para poder asistirse con una buena defensa. Y en ese sentido, esa fue una de las motivaciones también del Comité de Defensa del Pueblo, o sea, de parte de nosotros es especializarnos en estos delitos, porque cuando viene el Ministerio Público, viene también con sus fiscales especializados en este tipo de delitos. Viene con fiscales especializados, que muchas veces, si uno no tiene si uno no conoce bien la ley de control de armas, la ley antiterrorista, es difícil hacerle frente. Entonces la idea de nosotros también era especializarnos en estos delitos, pero poder brindar esta ayuda de manera autogestionada, porque sabemos que no hay ninguna posibilidad de que las familias puedan costearlo. O sea, no, en alguna medida, algunas familias sí pueden un poquito más que otros, pero generalmente los estudiantes, los trabajadores, los hijos de los trabajadores que están en este tipo de protestas, no hay gente que cuente con los recursos para hacer frente a una defensa. Y nadie está en el estado de precariedad que nosotros vivimos en Chile, nadie está con las condiciones de enfrentar ni una defensa penal, ni una enfermedad grave, ni ningún tipo de contingencia. En Chile la situación del ciudadano normal o esta clase media que se le llama el trabajador con acceso a crédito, vivimos en una situación bastante cotidiana al día. Entonces, claro, las familias se ven con la situación, los hijos caen en prisión preventiva, tienen que buscar una defensa legal y no se puede manejar en términos económicos porque no hay cómo absorberlo.
Entonces nosotros lo que hemos hecho es nos hemos tratado de asociar a esta organización para poder ver la posibilidad de que cuando lleguen los juicios orales y tengamos que destinar, nosotros siempre trabajamos y tratamos de hacerlo de a 2 profesionales por defensa. Entonces creemos que esa es la manera de formar un mini equipo. Vamos a ver la posibilidad de poder hacer frente en términos económicos. ¿Y cuál era la otra pregunta, Marisol? Disculpe. En silencio. La última parte, que lo voy a leer de vuelta. Dice, ya, los costos, ¿cierto? Yo pregunté sobre los costos de la defensa, pues la gente no sabe lo que implica y dónde se hace necesaria la solidaridad internacional. So, básicamente lo que yo entiendo ahí es por ejemplo, básicamente está preguntando qué significa la detención preventiva y cómo se puede hacer solidaridad internacional. La prisión preventiva es una medida que adopta el tribunal cuando considera que la persona que, aun cuando no ha sido condenada todavía, cae por un delito, por un supuesto delito, es necesario por su peligrosidad o por el peligro de fuga, mantenerlo en la cárcel hasta que espere el juicio. Naturalmente, como es algo tan punitivo, algo tan fuerte, algo tan drástico, imagínate que tú todavía no has sido condenado y por lo tanto el principio que opera para ti, para cualquier ser humano, es la presunción de inocencia. Si existen antecedentes muy fundados de que tú puedes ser un peligro para la sociedad porque el delito es extremadamente grave o porque hay muchos antecedentes que te inculpen o por cualquier razón, el tribunal puede eventualmente destinar la prisión preventiva. En todos los delitos, en general, es una medida la última medida que tú puedes establecer. ¿Entiendes? Porque tener una persona en prisión sin una sentencia condenatoria ya es algo que parece bastante agresivo. ¿Correcto? Entonces eso consiste en la prisión preventiva y ese en el fondo es lo que nosotros y los que hemos estado vinculados a este proceso consideramos como un castigo anticipado. Porque lo que busca de alguna manera es, no importa que vas a ser absuelto, pero como te tengo en prisión preventiva 4, 5, 6, 7, 8 meses, logro aplicar de tal manera ese castigo que si finalmente eres absuelto a lo mismo, pero logré, ¿cómo se puede decir? Logré atemorizar, logré aterrorizarte a ti y a tu familia y a tu entorno. Porque estar en prisión es algo bastante fuerte, es pesado. Entonces, eso es la prisión preventiva. Y en términos, claro, lo que hablaba del tema de los costos de la defensa, naturalmente requieren un costo elevado, pero básicamente esa relación por la cantidad de los profesionales que uno dedica y por la especialización que requieren este tipo de delitos. Este tipo de delitos uno ya lo empieza a conocer y tienen una cierta especialización que es necesario tener los abogados defensores porque desde el otro lado, desde el lado del Estado, ponen siempre al fiscal especialista en Molotov, ponen a los fiscales que están vinculados con estos delitos y esos gallos, ese tipo de personas saben cómo hacer daño, digamos. Entonces hay que estar bien preparado en ese sentido. Y en ese sentido también yo creo que la solidaridad de los compañeros, tanto a nivel nacional como internacional, también siempre es muy importante. Y sobre todo porque también, perdón que quiero tocar un último punto que creo que es importante, que también hay otro elemento que nosotros también hemos visualizado y que tarde o temprano vamos a tener que contemplar. La contingencia es la defensa penal, pero también hay otro elemento que también es importante contemplar a futuro que tiene que ver tanto para las víctimas de violaciones de derechos humanos como para las víctimas y sus familias de la prisión política, que es la contención psicológica y emocional, que también es un elemento que yo creo que va a tener un costo al futuro y que va a ser necesario abordarlo. Alright. Esto viene de parte mía. Hay otras preguntas, pero o sea, si yo entendí bien, la ley dice una cosa, pero los jueces pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, entonces, ¿cómo se puede defender el pueblo? Bueno, esa es una problemática que también excede un poco los límites de la prisión política, una problemática que es permanente. El sistema penal es un sistema tremendamente prejuicioso, tremendamente sesgado, y eso es evidente. Es un sistema que enfrenta los procesos penales con una conciencia de discriminación de clase, naturalmente. Ahí el pueblo lo que le queda es
mantener con mucha, aunque sea redundante, con mucha dignidad sus defensas, hacer presente en cada una de las instancias, creo yo, las alegaciones que corresponden y mantener esa posición férrea, digamos, no ceder ante esta manipulación en la forma de administrar justicia del Estado. Creo que no hay otra manera y por eso, de alguna forma, nosotros seguimos trabajando desde el derecho penal. Muchas veces también argumentamos o contraargumentamos políticamente cuando es necesario, pero se necesita generar esa contención de alguna manera. Alguna contención siempre se genera, ¿entiendes? En lo que uno, de repente, la persona cae en prisión preventiva, pero uno insiste, 2, 3, 4, 5, en algún minuto se genera alguna situación, y en el caso del mismo Rubén, le puede lograr salir, y entonces ahí no hay que claudicar, hay que insistir en todo momento y continuar la defensa hasta el final. Aquí hay una pregunta para Rubén. Nos pregunta Pedro, él dice que si puede explicar qué es lo que significa estar en prisión, cuál es el trato que ustedes tienen durante, bueno, el trato que tú tuviste durante los meses que estuviste detenido. A ver, el trato que a nosotros se nos dio fue de terrorista. Ese fue el trato que recibimos. Del momento uno. Por ejemplo, uno llegaba ante la audiencia y en vez de... Porque hay varios equipos de gendarmería que te movilizan cuando te va a la audiencia, ¿ya? En el caso de nosotros fue inmediatamente el TAR, ¿ya? Que es el grupo de traslado de Alto Riesgo, ¿ya? Y inmediatamente con el tema político, ¿cierto? Posteriormente, cuando se dicta la prisión preventiva, a nosotros se nos dicta la prisión preventiva en Santiago 1, ¿ya? Y íbamos yendo a Santiago 1, ¿ya? En la cárcel se dice el avión, ¿ya? Que cuando uno llega y te manda, vaya en el avión y vaya a la cana que te corresponde. Y cuando íbamos en el avión, ¿ya? Nos paran ahí, ¿cierto? Y dicen que nosotros nos vamos a la cárcel de máxima seguridad, ¿ya? Y ese fue un oficio que sacó Gendarmería, ¿ya? Que nosotros éramos del grupo antisistémico y que podíamos ser un riesgo para la población penal en general, algo así, ¿ya? Y nos llevan a la cárcel de máxima seguridad y nos instalan ahí en el pasillo de al lado donde estaba Mauricio Hernández de Norambuena, ¿ya? El cual él está solo, en un pasillo solo, ya no tiene comunicación con otras personas, ya está con 2 o 3 pacos, gendarmes ya, que están ahí constantemente custodiándolo, ¿ya? Entonces, ese de partida es el trato, ¿ya? De terrorista, ¿ya? Segundo, el tema del encierro, ¿ya? La cárcel de máxima seguridad tiene 21 horas de encierro, ¿ya? Por 3 de desencierro. Es 1 hora y media de patio y 8 horas y media de pasillo, ¿ya? Y que depende del estado de ánimo del paco de turno si te da la hora y media o no. A veces te dan menos. Pero después al final, dando jugo, logramos extender esas horas el mayor tiempo posible, el tiempo de desencierro, ¿ya? Es una cárcel con celdas individuales, ¿ya? Que se deben ser de 3x2 la celda, donde tiene ahí el WC, ¿cierto? Para lavarte las manos, para bañarte. ¿Ya? Esas son más o menos las condiciones. Pero en sí también el trato, después que nosotros hicimos la huelga de hambre, igual por decirlo así, cambió un poco el trato, ¿ya? En el sentido de que ellos, Gendarmería, por ejemplo, al pasillo de nosotros nos pusieron un paco que más viejo, ¿cierto? Que él había estado también con otros presos políticos, entonces el trato era más o menos decente, por decirlo así. Ahora bien, eso no quiere decir de que nosotros, por ejemplo, estupideces y aberraciones, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba en prisión, ¿cierto? Y, por ejemplo, una vez me habían entrado un documento de Amnistía Internacional que había emitido un informe con respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en el contexto del estallido social. Y Gendarmería determinó que ese material atentaba contra la seguridad del Estado, ¿ya? Entonces negó el ingreso de un documento de Amnistía Internacional. Ese tipo de estupideces llegaron a hacer, ¿ya? Bueno, otras cosas, por ejemplo, el tema de las visitas, que son solamente 3 horas, no tiene acceso a visita conyugal, no tiene derecho a visita conyugal, ¿ya? Pero esa es la realidad de la cárcel de máxima seguridad, ¿ya? Es que es como la prisión política, una realidad que está desde Arica a Magallanes, ¿ya? Tenemos compañeros que están encarcelados desde Alto Hospicio ya hasta Punta Arenas, ¿ya? Esa es la realidad, ¿ya? En cada prisión va cambiando las condiciones carcelarias, ¿ya? En Santiago 1 lo que tengo entendido que
existe un nivel de hacinamiento, ya que viven 4 compañeros en una celda de 3x3, ¿ya? El, al parecer el desencierro es de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿ya? No pueden optar en qué lugar quieren estar, tienen que estar ahí, o están en la celda o están en el patio, ¿ya? No tienen aquella libertad de decidir en qué lugar quieren estar, ¿ya? Y además, hoy día también está ocurriendo de que tenemos que también aumentar la presión para el reconocimiento de la presión política, porque no es posible, el prisionero político tiene gente que, como se ha planteado, gente estudiante, trabajadora, ¿ya? Y que no tienen los mismos códigos que la población penal común, por decirlo así, ¿ya? Entonces también urge también resolver el tema de las condiciones carcelarias, ¿ya? Es decir, que los compañeros que sean condenados, ¿ya? Porque para lograr la libertad hay un conjunto de batallas que hay que ir ganando anteriormente. Y una de esas batallas que, por ejemplo, que los compañeros que estén haciendo cárcel efectiva cuando sean condenados, pasando la etapa de imputado, el imputado, como decía Óscar, es una medida cautelar, no, el problema es la condena, ¿ya? Y ahí que, claro, que tengan condiciones carcelarias dignas, ¿sí? Y en donde se garantice que ellos pueden el derecho a estudiar, donde se garantice el derecho al trabajo, en donde se garantice el derecho a la recreación, que son cosas mínimas que son parte también del reconocimiento de la prisión política. A mí me gustaría señalar algo para agregar algo que plantea Óscar, igual, relacionándolo un poco, porque acá han existido dos cosas importantes que es importante destacar. Aquí en Chile se habla, ustedes escuchan un discurso de Piñera y todo el rato hablan del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho para acá, el Estado de Derecho para allá. Y acá hay dos principios fundamentales que a nosotros se nos han vulnerado, ¿ya? Uno, que es la igualdad ante la ley, ¿ya? Y segundo, la no intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. A nosotros se nos viene quebrantando el Estado de Derecho desde octubre. A los pueblos se les viene quebrantando el Estado de Derecho desde octubre. Y cuando hicieron su paro camionero y su burdel que tenían ahí en las carreteras, ¿ya? El gobierno no hizo absolutamente nada. Y ese es un ejemplo clarísimo, ¿cierto?, del estado de denigración, ¿cierto?, denigrante que está la democracia en Chile, ¿ya? Es el reflejo de aquello, ¿ya? Entonces, plantear eso. Me gustaría hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta al compañero, a Óscar. Como experiencia de la asamblea, por ejemplo, esto lo saco de la pregunta que salió con respecto a cómo se puede defender el pueblo. Por ejemplo, nosotros en las marchas o como organización, como asamblea, siempre tenemos número de teléfono de abogados. Por si llega a pasar algo, los compañeros que son abogados, que son cercanos a la asamblea, parten inmediatamente a las comisarías a velar desde el minuto uno, para ver desde el minuto uno qué está sucediendo con el detenido, para que no haya ninguna irregularidad, por decirlo de alguna forma. Lo comento como experiencia de la asamblea, que siempre tenemos eso muy clarito nosotros, y por suerte como organización tenemos un par de compañeros que aperran al tiro, la hora que sea, 3 de la mañana, 2 de la mañana, parten inmediatamente a las comisarías del territorio. El compañero Óscar, no sé si es válido tener ese tipo de medidas como preventiva para las organizaciones populares. Desde el minuto uno, hacer una defensa o velar, ¿cachai? Eso. Claro, por supuesto, eso es fundamental. Yo también tengo contacto con compañeros, por ejemplo, la Pincoya. Siempre nos llaman, a mí en particular, porque hay distintos compañeros de distintas poblaciones. Por ejemplo, yo sé que Nicolás tiene contacto con la Villa Francia, se pasa con la Villa Francia. Y efectivamente, eso es fundamental. O sea, desde el primer minuto, tomar contacto, empezar a establecer comunicación directa, ver que no haya ningún tipo de vulneración en la propia comisaría, pasar al control de detención, guardar silencio, ser cuidadoso también con el tener siempre también, yo creo que es muy importante, como se le han llamado, los talleres antirrepre, a los compañeros que están permanentemente en la calle, tener talleres también, invitar a compañeros que sean abogados, que conozcan los procedimientos, hacer esos talleres de antirrepresión, saber cómo tienen que movilizarse, cómo tienen que conducirse, en el caso de ser detenidos. Todas esas cosas yo creo que son importantes. Por lo menos te preparan. En el caso de que, sobre todo si uno sabe que va a ir a una movilización, hay un llamado, hay que ir a un determinado punto,
los compañeros tienen que estar preparados en ese sentido y tener por lo menos una preparación básica en el caso de ser detenido. A quién llamar, qué hacer, no declarar, pasar al control de detención. Y yo creo que siempre eso también se hace mucho y yo lo recomiendo. Y más allá de eso, después uno cuando ya entra al sistema penitenciario, ya cuando uno cruza las barreras del juzgado de garantía y queda en prisión preventiva, ya naturalmente todo es en contra, pero hay dos instancias importantes que considerar, como lo decía Rubén. Uno, claro, es ojalá tratar de no estar en la cárcel, ojalá lo antes posible salir de la prisión preventiva, y otro es preparar el juicio oral en definitiva donde va a ser absuelto o condenado. Y si es condenado, que sea condenado a una pena en libertad. Son esos dos aspectos que ya se empiezan a trabajar con el abogado. Eso básicamente. Sí, mira, bueno, hay otras preguntas, pero quisiera, bueno, un poco al parecer, aquí en Australia y en el mundo, se ve como que Chile está en todo un proceso democrático, como que la izquierda, el gobierno, como que están viviendo otra situación, por lo que se ve, incluso mirando la franja del apruebo, del rechazo, bueno, se ve como que Chile es un festival de democracia, digamos, un festival de democracia, un festival que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere, viendo lo de la franja, digamos, todo lo que, incluso Gustavo Gatica, que habla de un aspecto muy importante, que la gente apruebe, etcétera, etcétera. Pero como que se han olvidado, digamos, esta izquierda dentro del gobierno, de quienes motorizaron todo este proceso que hoy día se está discutiendo, y como que hay un olvido, digamos, de los compañeros encarcelados por todo este proceso. Eso como que contradice un poco todo este proceso, y la gente afuera no, acá por lo menos no se escucha mucho de la coordinadora 18 de octubre, no se escucha de los presos políticos. Fue muy difícil convocar y digamos que la gente apoyara a los presos políticos mapuche, que había como toda una tergiversación, y eso es como difícil combatir o clarificar. Por eso la idea de este conversatorio es un poco para llamar a esa gente que está como desinformada para este 5 de octubre, que apoye la iniciativa de la coordinadora o de la organización de familiares de presos políticos. No sé qué ideas tienen ustedes como para impulsar o darle más fuerza a todo este proceso, que la gente entienda un poco que este plebiscito que viene sí es importante apoyar, pero lo que viene después, para que la gente pueda participar directamente en la llamada constituyente o llamar a una asamblea más participativa. No sé cómo lo ven. Sí, yo creo que, como lo plantea el delante Fernando, sí, yo creo que hoy día, y particularmente en las generaciones más antiguas, yo creo que es muy importante el tema para ellos, ¿cierto? Para que tumbar la constitución de Pinochet, eso no hay duda, ¿cierto? Es un hito, ¿ya? Y es muy importante y yo lo respeto aquella posición. Pero lo que no podemos nosotros es que nos vengan a vender cuentos, ¿ya? Nosotros ya no estamos para que nos vengan a vender cuentos, porque un problema del poder y de la clase política es que piensan, y disculpen que uno puede ser un garabato o lo que sea, ¿no? Piensan que somos hueones. Y ahí es donde el enemigo, ¿cierto? En este caso el poder, ¿cierto? Los ricos, la clase política, se equivocan, porque menosprecian las capacidades populares, menosprecian la capacidad de transformación del pueblo de Chile. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de plebiscito, ¿ya? Cuando hablamos de plebiscito, primero cuando lo que plantea Fernando, lo apoya Luxi, ¿ya? Antes de Luxi lo apoyó Alfonso Suet, ¿ya? Bueno, ahora lo apoya Juan Sutil. ¿Quién es Juan Sutil? El presidente de Chile, porque acá cuando Piñera, ¿cierto? Hizo el cambio de gabinete, se sumó a Alaman, Mario Desbordes, ¿cierto? Y el chancho Víctor Pérez, ¿ya? Ahí dejó de gobernar Piñera, ¿ya? Piñera, el expresidente de Chile, hoy día gobierna Juan Sutil y el empresariado de Chile. La imagen certera de aquello, si alguien tiene alguna duda, vea el paro camionero, ¿ya? Y vea cómo hoy día se despliega la política en el país. Hoy día el que manda es la CPC. Esos son los que hoy día golpean la mesa, ¿ya? Entonces, cuando el capitalismo, ¿cierto?, se propone hacer un nuevo plebiscito, es porque el capitalismo requiere, ¿cierto?,
del nuevo marco regulatorio, un nuevo pacto social, ¿ya? O como se le quiera llamar, para dar garantía de sus apuestas, ¿ya? Y es cosa de escuchar simplemente a Piñera, ¿ya? Porque el proyecto del capitalismo en Chile, en los ricos, el Chile desarrollado, ¿cierto? El Chile del 5G, ¿ya? Con el cuento de la energía renovable, ¿ya? Y el respetuoso de los derechos humanos. Ese es como el discurso, ¿cierto? Que vamos a ser una potencia energética para el mundo, y todas las pescas que nos han venido vendiendo hace muchos años, con las grandes carreteras, los grandes malls. Y por otro lado, estamos los populares, ¿ya? Con la gente humilde, ¿ya? Que realmente lo que nosotros queremos es vivir bien, es vivir distinto y mejor. Y para eso no necesitas vivir de forma ostentosa, bajo lujo, bajo laja. Nosotros queremos una vida sencilla, pero vivirla bien, vivirla plena, vivirla feliz. A eso algunos le llaman socialismo, otros le pueden decirle que es proyecto anarquista, otros algunos le dicen revolución, el nombre que quiera hacer. Pero el donde todos estamos de acuerdo, yo creo que queremos vivir de forma plena, feliz, donde hayan garantía de nuestros derechos. Entonces, la pregunta que cabe hacerse, ¿el plebiscito apunta a eso? Yo no creo, ¿ya? Y el tema del apruebo y el rechazo han querido generar la imagen de confrontación, pero realmente son matices. Son matices dentro de un mismo marco, ¿ya? Y el apruebo ya ganó. Y para los que están preocupados por el apruebo ya ganó. Cabros, relájense, el apruebo ganó. Y hoy día la pregunta es con respecto a la constituyente, que va a ser obviamente un fraude, ¿ya? Eso no está ya las mismas voces de la prueba plantean que yo no encuentro una ridiculez, ¿cierto? Vayan a votar pero sin esperanza. Vayan a votar pero sin esperanza. Eso es lo que plantean algunos sectores, ¿ya? No se manifiesten hasta después del 25 de octubre porque se les puede perder el carnet. Esos son los argumentos que ya están planteando en la prueba, ¿ya? Muy básicos, ¿ya? Entonces, a toda esa gente decirle que no se preocupen, que la prueba va a ganar por amplia mayoría, un 70-30, yo creo. Pero en abril, ¿cierto? Ahí el tema de fondo es quién la va a escribir, y la derecha va a escribirla, va a ganar por el 40%. Yo creo que ellos las apuestas a la derecha hoy día son mucho más claras porque hay una oposición totalmente dispersa. Y el mundo popular está en otra. El mundo popular, como lo que plantea Fernando, a las asambleas populares, la asamblea autoconvocada, las asambleas territoriales, el trabajo que hace la juventud popular a través de los centros culturales, ahí está la contrahegemonía popular que se levantó el 18 de octubre a la fecha. Entonces, vamos por reales distintos. Entonces, eso por una parte, y a la gente, bueno, que quiera ponerse, ya por la libertad de los presos políticos, ojalá que lo pueda hacer, darle jugo al embajador, darle jugo al canciller, ojalá el embajador, porque es el representante político del país, si es posible llevarle una carta a la semana, lleve una carta a la semana, exíjale una reunión, déle jugo, escriba la carta al director en el diario de su país, llame a no consumir productos chilenos, a no comprar vino, para quédense un rato, no compren vino chileno, cabros. Entonces, a no consumir productos, todas esas campañas de boicot internacional son importantísimas también, ¿cierto? Entonces hay un montón de formas, pero la base es la creatividad, y cualquier cosa que se pueda hacer desde ahí, bienvenida, ¿ya? Entonces yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero para este 5 de octubre, ojalá que pueda ser afuera de la embajada de los recintos de Chile y denunciar esta situación. Siguiendo con el mismo tema, Fernando, Oscar. Aló. ¿Aló? ¿Mónica? Ah, sí, Lucho, no, disculpa, yo quiero hacer una pregunta. Mira, voy a tratar de redactarla o para que se entienda la idea lo más claramente posible. La verdad que escuchar al abogado, y bueno, el otro, y sobre todo a ti Rubén, que estuviste preso, escuchar el futuro incierto del tema de los presos políticos hoy, realmente, de verdad, siento que es deprimente. Y es deprimente desde el punto de vista que toda la parte política va a ir por un lado, quizás avanzando muy, muy lento, por el tema de la prueba y todo lo que ya se ha dicho que va a pasar aquí en el futuro, pero no puedo no pensar en cada una de las familias que hoy día está de verdad sufriendo con el tema de tener a uno de los suyos presos. Quiero ir más a la parte humana. ¿Qué pasa hoy día?
en el sentido de que, y sumándome un poco a lo que decía Rubén con respecto al tema del boicot, el abogado dice de que muchos presos es tremendamente incierto cuánto tiempo les van a dar, que van a ver, él dice que van a ver sin duda condenados. Y pensando quizás en los casos más críticos, donde las condenas quizás pueden ser, entiendo que pueden llegar hasta alrededor de 15 años, si no me equivoco y si me corrige él, si yo me pongo en los zapatos de un papá, de una mamá, en que voy a tener que resignarme a ver a mi hijo preso 15 años o 10 años, no puedo no abrirme a la posibilidad, y lo insisto, lo miro desde el punto de vista de una familia, de que mi hijo quizá explorar, y es la pregunta también para el abogado, explorar la vía que se utilizó también en dictadura. O sea, muchos presos políticos salieron al exilio, y es triste, porque muchas de estas comunidades hoy día que existen en el extranjero son a raíz de las consecuencias de la dictadura, y de alguna forma evitar la cárcel. Lo vimos también en las fugas que hubieron durante la dictadura, que muchos de ellos salieron al exilio. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista más humano, y quizá en esos casos más críticos, no se han explorado también esa es una posibilidad, y que además las leyes internacionales avalan que existe riesgo de cárcel o muerte a esas personas, sea válida la entregarle o abrir la puerta, o abrir, no sé, la posibilidad que estas personas salgan al exilio hoy día. O sea, insisto, si yo soy mamá o padre de alguien, y yo voy a tener que resignarme, según lo que hoy día la precaria justicia chilena me entrega, a que ellos pasen 15 o 10 años en la cárcel, quizás barajar esa posibilidad. ¿Qué pasa con la Amnistía Internacional? En ese sentido, no sé si me voy a entender, de que estas personas vayan al exilio, por supuesto de forma voluntaria, los que quieran, pero entre la cárcel y salir al exilio, yo creo que no hay mucho donde perderse tampoco en ese sentido. Insisto, siendo todo lo tremendo y todo lo triste que eso puede ser. Entonces, voy más por ese lado. ¿Qué hay de eso? Que en los casos más extremos me refiero. Quizá Oscar si puede responder al respecto. Bueno, alguien puede responder esa pregunta si es que existe la posibilidad, como sucedió, bueno, en nuestra generación, de que cárcel por exilio, ¿cierto? Condena por exilio, que fue algo que de alguna forma se consiguió durante un periodo, durante la dictadura, para algunos de nosotros, ¿cierto? Que estábamos encarcelados. Me permite hacer una acotación respecto a esa pregunta y la experiencia que hemos tenido ahora en estos casos. El gobierno está jugando, y eso sobre todo también para eludir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, a un aparente respeto del Estado de Derecho. ¿Entiendes? Entonces juega por una parte aparentemente esto es Estado de Derecho, esto es un delito, y por lo tanto se está juzgando respecto a las reglas del Estado de Derecho, y nosotros aquí no tenemos nada que ver. Y por la otra, hace el juego sucio de ocupar todos los estamentos con consideraciones políticas para el castigo. En este sentido, creo que es fundamental lo que acaba de decir el compañero respecto de que la responsabilidad de las organizaciones de base, organizaciones sociales, abogados, organizaciones de presos políticos, permanentemente estar denunciando y construir el relato de que ese respeto al Estado de Derecho no está, es falso. Eso es súper importante en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando se construye ese relato, las embajadas internacionales también, o las mismas instancias internacionales, empiezan a entender que efectivamente aquí puede ser necesario otro tipo de intervención, como el asilo político, como la misma contribución que pueden hacer países respecto de sus nacionales que están involucrados en problemas dentro de la protesta. El caso, por ejemplo, de jóvenes que tienen ciertas vinculaciones con otros países por sus antepasados, por ancestros, tienen doble nacionalidad o qué sé yo, e inmediatamente concita la atención de ese país, a través del embajador y el cónsul, se comunican con nosotros, etc.
pero ellos siempre, todavía hay una cierta timidez, porque como no se presenta esto como una violación del Estado de Derecho tan evidente como ocurría en la dictadura de Pinochet, y esto se presenta con una cierta revestimiento democrático, los gobiernos y las instancias internacionales tienden a ser un poquito más frías, un poquito más cautas, ¿entienden? En ese sentido, por lo tanto, yo creo que la construcción de relato de todos nosotros, de todas las organizaciones, es muy importante. Efectivamente, aquí no hay respeto al Estado de Derecho, se violan garantías constitucionales, se violan los estándares internacionales que ya ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de otros casos de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que eso va a ser muy importante de cara al futuro, porque nosotros pensamos que una de las consideraciones que hay que tener es que muchas de estas personas pueden ser condenadas efectivamente en este contexto político, pero tal vez si este contexto político cambia, dependiendo de lo que pasa con el tema de la Constitución, pero cambia y hay un gobierno proclive o más de izquierda, proclive a las ideas que fueron finalmente las que se salieron a pelear durante la revuelta, pueden existir también instancias desde el legislativo para indultar o para amnistiar determinado tipo de delitos que tienen que ver con la revuelta, o delitos donde se condenaron sin velar por todas las garantías, muchas veces lo que pasa también en el pueblo mapuche, con declaraciones de carabineros que sabemos que ellos no tienen ningún tipo de fiabilidad. Cuando se ocupan las declaraciones de carabineros para poder cerrar la estructura probatoria, sabemos que esas cosas tienen problemas porque Carabineros hoy día no es una institución fiable. Además que ellos mismos actúan como peritos, actúan como parte involucrada, muchas veces actúan como víctimas, entonces no es una parte fiable. Entonces creo que la construcción de relatos y la presión de relatos desde todas las organizaciones creo que es fundamental para dejar muy en claro que acá efectivamente lo que hay ahí es presión política y en ningún caso existe el argumento no, las instituciones funcionaron, era un delito y por lo tanto la persona se está cumpliendo una pena que eso es mi opinión. Muchas gracias, Oscar. Bueno, tenemos otras preguntas. No se olvide que nos quedan 20 minutos, compañeros. Así que si quieren preparar, después que respondan estas preguntas, el último mensaje. Tenemos a José Buenante que nos dice, nosotros debemos organizar lo que viene después, sea una asamblea constituyente, asambleas territoriales, o lo que nos ocurra, o lo que se nos ocurre, es una pregunta. ¿La leí bien o no? Sí, yo igual la estaba leyendo. Ya. Porque me gustaría como hacer un hincapié eso. Uh-huh. Si es pregunta como tal, así como nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer después? Yo creo que no hay fórmulas para esto, o sea, el trabajo popular tiene que avanzar y desde el espacio organizado en el cual estoy yo, nosotros trabajamos por una alternativa para el pueblo, que es se ha conversado de un mandato o de un listado de demandas populares que el pueblo, y poder difundirle y que el pueblo las tenga claras. Obviamente tiene que haber una relación entre las organizaciones de base, las asambleas territoriales, y si de esa unión de asambleas territoriales nace una asamblea constituyente, popular, soberana, que escriba una alternativa para el pueblo y que sea capaz esa organización de ponerla en el medio de la batalla, por decirlo de alguna forma, quizás ese sea uno de los caminos, pero no hay fórmulas para esto, o sea, hay que avanzar nomás en la organización, en la unidad, y en las demandas más sentidas del pueblo. Yo más que nada apuesto por eso y creo que el espacio organizado en el cual estoy yo también apuesta para eso, apuesta en las demandas populares. En el NOMA FP, nosotros cuando se armó, me recuerdo en un inicio el tema del apruebo o rechazo, nosotros dijimos, bueno, yo apruebo la nacionalización del cobre, a ver si lo logran, apruebo la nacionalización del litio, apruebo que se acabe el Sename, ¿lo van a lograr o no lo van a lograr? Son hojas de ruta que uno puede ir discutiendo en los espacios populares organizados. Ahora, como un camino estipulado, no. Uno puede teorizar en los espacios donde comparte con los compañeros, uno puede teorizar, pero es la práctica en el momento en la que te va dando la coyuntura, cómo también se comporta este gran enemigo, ¿cierto?, de clase, en donde, como ya todos han escuchado, maneja el sistema judicial, maneja
a las policías, la policía es política, este cuento que te venden de que Carabineros es el orden público para todos nosotros, mentira, Carabineros es prácticamente una policía política, entonces todo de eso depende de la ruta que uno tome. No hay nada escrito, no hay nada escrito todavía, pero hay harta idea de eso. Bueno, y la otra pregunta también, si es que nadie va a acotar algo a esa, la otra pregunta viene desde Alfredo. Alfredo dice, ¿y por qué los partidos de izquierda no los apoyan? Me refiero que a lo mejor se refiere al comentario que hicimos al principio sobre Australia, creo, ¿no? O en general. Yo creo que Eso eso se se refiere a refiere los porque Debe ser al gobierno, será, o al partido, perdón, en el Congreso. No sé. sí. Bueno, que yo creo que haciendo relación con lo que plantea Oscar, que se necesita algún momento, por ejemplo, algún gobierno progresista o algo así, que está también ahí, yo veo a Lavín ahí, lo veo, bueno, vamos a ver los 2 años en la tele, pero en caso que esa situación, ¿cierto? Se podría plantear el tema de una amnistía o un indulto. El tema está, ¿por qué no se hace ahora? Si hoy día ellos son mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Tienen la posibilidad? ¿Por qué no lo hacen? Porque los derechos humanos son un negocio en Chile. Así de sencillo. Porque no prima, ¿cierto? Hoy día en la DC, ¿cierto? Nosotros una vez queríamos escribirle a la DC y no sabíamos a quién escribirle a la DC, porque no hay ni un decente para escribirle. Tengo que escribirle a Jaime Castillo Velasco, a un muerto tengo que escribir, ¿cierto? Diciéndole, oye, Jaime Castillo Velasco, en Chile no prima los derechos humanos, en Chile no prima la ética, en Chile no prima el sentido de justicia, la política es cualquier cosa, porque claro, Jaime Castillo Velasco era un DC, pero que tenía un cierto sentido, le hacían en su fibra, en su ADN, estaban vivos esos sentidos de la ética, ¿ya? Pero hoy día eso no existe. De hecho, Jaime Castillo Velasco fue el que abrió la puerta para el indulto del año 2004-2005, ¿cierto? Que él murió antes, pero él abrió la puerta, ¿cierto?, en ese camino para el indulto a los compañeros que estaban y compañeras procesados por la ley antiterrorista en los años 90, del Lautaro, del Frente, del MILGP, etc. Entonces, en Chile hoy día no existe esa clase de políticos, no existe, ¿ya? En ninguna parte, ¿ya? Así que realmente lo que hay que hacer es expresión callejera. Si esto entienden así. Ellos tuvieron su oportunidad durante la pandemia de haber puesto una piedra para solucionar parte de esta problemática, porque esta no es solamente problemática nuestra. Ya hay que sacarle un poco del tema, claro, es problemática de la familia, del preso político, el privado de libertad, de su familia, de su entorno, pero una problemática del país entero, ¿ya? Y un problema del Estado de Chile, ¿cierto? Y el discurso de lo que plantea Oscar estaba muy bien, ¿cierto? Por eso es lo que hay que instalar en el extranjero. En Chile no se respeta el Estado de Derecho, no hay garantías fundamentales, no hay garantía de nuestros derechos, ¿cierto?, constitucionales, etcétera, y hay que darle jugo. Yo a los compañeros de Australia lo llamaría a ver lo que están haciendo los compañeros en Suecia, ¿ya? Que en Suecia le dan jugo al ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué es lo que están creando hoy? Un problema diplomático. Y eso es interesantísimo, porque Chile se ha cuestionado, y de hecho Suecia, ahora en octubre la Embajada de Suecia va a hacer un informe con respecto a la violación de derechos humanos en Chile, y va a estar el tema de los presos políticos, ¿ya? Y particularmente los menores de edad, porque en Chile hay presos políticos menores de edad. ¿A dónde ve usted en Palestina, en Israel, en Siria? Bueno, así está Chile. Entonces eso hay que denunciarlo y crearse las formas, ser creativo y generarle problemas políticos, que llevarle a los diputados australianos, mira, esto es lo que está pasando en Chile, y que el diputado australiano plantee eso en el Parlamento, que cuestione, ¿cierto?, las inversiones en Chile. Si eso es lo que les molesta. Muchas gracias, Rubén. Tenemos otra pregunta, viene desde Nancy, y nos dice, ¿y por qué no dejan que la prueba pase y llaman a más protestas? Si no están de acuerdo, juéguensela después. Eso nos dice Nancy. Sí. Es que nosotros estamos jugados, y por eso estamos llamando a la protesta del 5. Estamos jugados. Y el plebiscito es parte del paisaje, ¿no? El plebiscito es parte del paisaje, pero la apuesta es la urgencia de libertad de ahora. La exigencia de libertad de ahora. Nosotros no estamos en condiciones de ponernos a pensar
de que en 2 años más va a haber un gobierno progresista que pueda hacer toda la solución al problema. No estamos en esas condiciones. Necesitamos que el gobierno se retire las querellas, necesitamos que Fiscalía deje de ser presionada, que Fiscalía tenga un sentido de lo ético, ¿cierto? Porque no es posible en Antofagasta hay casos de chiquillos que están procesados por homicidio frustrado por desorden público. Ese grado de aberración política, o sea, que causas que serían tomadas como maltrato de obra carabinero, pero de maltrato de obra carabinero a homicidio frustrado hay un, no sé, jurídicamente yo creo que hay un criterio, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre, ¿ya? Por daños, te procesan por incendio, o margeré, por daño, es daño. Vean los videos, vean la audiencia, es daño. Y ante eso no vamos a esperar, no sé, por lo menos nosotros no vamos a esperar en la prueba. Porque es una injusticia. Omar Jerez está en cana, ¿ya? Por daño, lo procesaron, el gobierno se metió y está arriesgando 20 años de cárcel. Es una injusticia. Aquí en la quebra de la Ají. Nosotros no estamos para esperar el 25 de octubre. Nosotros vamos a llamar al 5 y del 5 vamos a llamar a protestar hasta el 18 de octubre y para adelante, ¿no? Hasta que no exista una solución. Muchas gracias, Rubén. Tenemos más preguntas, pero yo quería preguntar, ¿hay algún procesado por todos los asesinados, los mutilados, los torturados, ¿cierto? Por las violaciones sexuales que se cometieron y la violación a los derechos humanos durante la revuelta? ¿Hay algún policía en este momento juzgado por eso? ¿No? Sí, hay, efectivamente. La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones efectivamente ha logrado dar con, a lo menos 2 de ellos conozco que son los más importantes por la presión ciudadana, que es el capitán que le disparó a Gustavo Gatica, que es de apellido, si alguien me puede ayudar, y también Maturana, que es el que le disparó a Fabiola Campillay. Ellos 2 en este minuto están formalizados, el de Maturana en la Corte de San Miguel, la misma corte que dejó en prevención preventiva a Rubén, lo dejó con arresto domiciliario total. Eso sí que parece totalmente desproporcionado, porque una persona que le dispara a otra persona, un agente estatal, sí que parece un peligro para la sociedad. Y el de Gatica quedó con prisión preventiva, ¿entendemos? Esos serían como los más importantes, la labor que está haciendo la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que está a cargo de la investigación de estos delitos. Pero así todo es lento y ha sido en proporción muy bajo. Sobre todo porque yo que estoy trabajando también en el involucrado en la querella de lesa humanidad, es bastante fácil dar con los responsables de las víctimas de daño ocular, porque la gran mayoría de las víctimas, o muchas víctimas, están en los alrededores de la Plaza de la Dignidad, donde se hacían los llamados a la protesta, y quienes manejan las armas son los oficiales de rango. Las escopetas antidisturbios, la escopeta de perdigones de la calibre 12, solamente la manejan los oficiales de rango. Por lo tanto, en cada jornada de protesta yo tengo 2, 3 o 4 personas que son los únicos potenciales que pueden haber generado todos los daños oculares. Y de esos 4 hay cosas de interrogarlos nomás, y entre ellos mismos que digan quién fue. Entonces, la lentitud con lo que se ha avanzado en las investigaciones también es otra señal, es una pésima señal de parte de los agentes del Estado. Sí, es muy sencillo. Tal vez puede ser más difícil dentro de las poblaciones, pero en lo que ha ocurrido en Santiago Centro, en Plaza de la Dignidad, donde hay una cantidad de víctimas importantes, es cosa de seguir el protocolo. Quien ocupaba la escopeta ese día, quién era el capitán a cargo, el que tenía la escopeta eran 2 o 3 puntos. Me quería referir un poquito respecto a lo que estábamos hablando recién de qué pasa con la izquierda en términos del apoyo. Yo creo que hay un problema que se presenta en particular con los presos políticos, que es como un tema que le incomoda a la izquierda en términos de brindarle un apoyo directo y certero, por cuanto el preso político se le interpreta como aquel individuo que está ocasionando algún acto de violencia, y como la derecha ha logrado en su relato arrinconar a la izquierda en términos de que ellos apoyan la violencia, la izquierda, yo siento que básicamente en términos políticos ha dejado de lado el preso político. Ya es más conveniente
da un rédito, y es mucho más políticamente correcto, apoyar a aquella víctima de violación de derechos humanos que al preso político como a aquella persona que se le viola los derechos humanos. ¿Entienden? Como aquella persona, muchos más jóvenes menores de edad, jóvenes en primera oportunidad que han tenido un tipo de relación con el sistema. Yo siento que es algo medio incómodo, como que no les termina de acomodar y tomaron la decisión directamente de dejarlo de lado. Y quienes están hoy día protestando por esa situación son más las organizaciones de base, la propia coordinadora, pero políticamente yo no he visto a ningún congresista de izquierda que decididamente diga, mira, acá hay presión política por esto, por esto, por esto. Es más, incluso en el Congreso muchos parlamentarios del ala de la izquierda contribuyeron a aprobarle leyes a Piñera más represivas. O sea, esa ley de la ley antibarricada, la ley antibarricada es incomprensible que en el marco de la protesta, con informes de derechos humanos adversos al gobierno de Piñera, se haya prestado a la izquierda para aprobar leyes antirrepresivas, o sea, entregarle más herramientas. Entonces ahí existe una cosa como que no logra visibilizarse como se debería visibilizar. Es como el tema que en términos políticos nadie quiere un poco tocar. Bien, estamos casi en la hora, pero realmente ha sido muy informativo y concreto la información que nos han entregado y pensamos, bueno, acá nosotros vamos a convocar, si es que en Melbourne, en Sydney, la gente podría convocar, hacemos un llamado a los compañeros en Sydney y las otras ciudades de aquí de Australia, a convocarse para el 5 de octubre de la forma que se pueda. Y le hemos enviado a todos aquí, a todos los compañeros, el informativo de la OFAP, un poco explicando a lo que va a pasar el 5 de octubre, y queremos de alguna forma que la gente, bueno, se sume con carta, con lo que se pueda. Acá si se levantan las restricciones, vamos a ver hoy día, vamos a ver si hacemos algo en el consulado también, hacemos un llamado a los compañeros en Sydney para que se puedan movilizar al consulado de los compañeros en Canberra. Pero como decíamos anteriormente, acá la gente está muy desinformada y todos están bien, preocupados fundamentalmente por el plebiscito. Y los partidos que ahora resurgen nuevamente acá están también en este asunto del plebiscito. Nosotros vamos a hacer esfuerzos, digamos, para convocar más gente, para invitar gente, digamos, a un encuentro mayor de todos los chilenos que podamos discutir lo que se viene con el plebiscito. Hemos hablado con algunas otras organizaciones chilenas y están dispuestos, digamos, a convocarse juntamente, y si los partidos apoyan no es problema nuestro, pero queremos convocar a toda la comunidad, a los chilenos y latinoamericanos, para que comprendan más este proceso. Y en ese sentido también queremos dejar abierta la invitación, porque vamos a convocar, si es que se convoca a un encuentro mayor, quisiéramos que ustedes participaran directamente también ahí, porque la vamos a hacer online, el encuentro con todos los chilenos acá. Pero por nuestra situación, digamos, y posibilidad de quizás hacer otro conversatorio para el 3 de octubre, que lo queremos hacer en inglés, bueno, lo vamos a informar, vamos a informar más adelante sobre el proceso, pero dejamos abierta la invitación para el compañero Oscar, porque él puede hablar inglés, que sería en Chile viernes 10 de la noche, acá Australia 11 de la mañana el sábado 3, y así seguir convocando para el 5, porque acá hay compañeros australianos que están y conocen la situación. Cuando se hizo la campaña por la liberación de Machi Celestino y los otros compañeros en huelga de hambre, varios jóvenes nos apoyaron y movilizaron. Así que creemos que si se levanta la restricción acá, vamos a poder hacer algo con el Consulado de Chile, que es lo que les preocupa y les va a preocupar a la gente que está envuelta en lo que es el apruebo y demás. Pero quisiéramos reiterar nuevamente nuestro agradecimiento, y para seguir, digamos, hay varios lugares donde está el conversatorio, que está publicado en varias páginas. De ahí hemos sacado algunas preguntas, y también algunos compañeros nos han mandado por WhatsApp algunas preguntas porque están viéndolo. Y eso, hay más preguntas, pero bueno, vamos a ver si se las mandamos en el transcurso de la semana. Pero no sé si quieren hacer la último llamado, intervención, y así nos vamos despidiendo. Gracias nuevamente. Rubén, Fernando, Oscar.
Bueno, sí, bueno, primero que todo, darle las gracias a ustedes por el espacio para denunciar, para conversar. Bueno, como usted plantea que hay una comunidad latinoamericana bastante grande, ¿cierto?, en Australia, decirle, ¿cierto?, de que hay colombianos presos políticos en Chile, de que hay argentinos, como el caso de David Agustín Maril, ¿ya?, que está preso político en Santiago 1, ¿ya?, que hay menores de edad bolivianos, ya en Antofagasta, en la ex Surgan en Antofagasta, preso político menor de edad boliviano. Hay presos políticos brasileños también acá en Chile, ¿ya? Entonces, al igual que en otra época, ¿cierto? Se repite el tema de que somos de muchas nacionalidades, de muchos pueblos, que hoy día configura la prisión política de la revuelta, ¿ya? Muchos compañeros, la mayoría de los compañeros, ¿cierto?, que están en prisión preventiva, espera de juicio, y que tienen apellido mapuche, ¿cierto?, fueron torturados, ¿cierto?, por el apellido que tienen, ¿ya? Entonces, este es un llamado importante porque nosotros creemos que no solamente un problema nuestro, de nuestra familia, un problema del país en su conjunto, y por lo tanto el llamado a la gente que le hace sentido, ¿cierto? Que tiene, en donde primen en su ADN, ¿cierto?, el sentido de derechos humanos y de justicia, que se ponga para el 5 de octubre, ¿ya? Y la gente que no está de acuerdo, ¿cierto?, con protestas antes del plebiscito, bueno, que prime la ética, ¿cierto?, en ellos, y que no sean un obstáculo, ¿cierto?, para esta exigencia de libertad. Y de hecho, invitarlos a que se sumen, y que cuestionen, ¿cierto? Bueno, si quieren plebiscito, bueno, pero sin presos políticos. Plebiscito, pero sin presos políticos, eso para partir, ¿ya? Y plebiscito y sin violación a los derechos humanos en Chile. Entonces, hacer esta invitación y extender el llamado, bueno, de que ojalá el día 5 se pueda expresar de alguna u otra manera, ¿cierto?, la exigencia de libertad. Y desde ya las gracias, ¿cierto?, por la disposición y por la voluntad que tienen ustedes para expresarse ese día. ¿Otro compañero? ¿Para despedirse? Bueno, igual, como dice Rubén, darle las gracias a los compañeros Lasnet. Un saludo a todos los que están cercanos ahí a la organización y que, como bien dicen Rubén, que se sumen a esta convocatoria del 5 por la libertad de los presos políticos de la revuelta y para empezar a encaminar un rumbo que apoyen de manera internacional y solidariamente el encaminar un rumbo hacia algún cambio, pero que de verdad tenga principios éticos. Como se decía, no se puede pensar en una fiesta de la democracia con presos políticos, con impunidad, con una justicia inclinada claramente hacia los más ricos. Así que lo único que nos queda es movilizarnos, salir a las calles. Nosotros acá en el territorio tenemos para ese día 5 una cicletada para visibilizar con fuerza el tema de la prisión política. Y hay varias actividades más en el territorio, aquí en Santiago, en Pedro Aguirre Cerda. Varias organizaciones ya están poniendo su granito de arena y esperemos que allá en Australia también se haga. Los compañeros de Sydney, como bien dice Lucho, en Canberra y en Melbourne salgan ahí y vayan a la instancia, a los edificios gubernamentales o a lo que corresponda ya como ustedes manejen el territorio. La librería, ¿cierto? Ahí en el centro. Hay harto que hacer allá en Melbourne, así que el llamado es ese, pues, a que salgan y con hartos lienzos, banderas y visibilizar la prisión política y no perder el rumbo con respecto a lo que está pasando en Chile. Informarse siempre, eso. Y gracias a todos los compas que participaron aquí en el conversatorio. Gracias, compañero. Oscar, ¿va a decir algo? Sí, también agradecer a todos los compañeros que participaron en el conversatorio. Fue muy interesante. También yo aprendí bastantes cosas de la experiencia de los compañeros. Quería también rendir un homenaje a todos los compañeros que también están presos como presos políticos desde antes de la revuelta. A Mauricio Hernández Norambuena, a Marcelo Villarroel, a todos los compañeros que están padeciendo esta prisión política. También en especial a Francisco Solar, Mónica Caballero. También me llamó la atención que hicieron una mención del compañero David Agustín Maril, que es representado mío en forma particular, que hemos estado luchando permanentemente para poder sacar, reemplazar la prisión preventiva. La acabamos de discutir el día 24 y ahora vamos a apelarla para que la regrese a la Corte de Apelaciones, esperar que en esta oportunidad sí pueda esperar su juicio en libertad, porque están dadas todas las condiciones jurídicas para que eso ocurra.
Así que en definitiva eso, muchas gracias por la invitación, encantado de participar en esta instancia cuando sea necesario para poder seguir visibilizando esta realidad. Muchas gracias. Marisol. Y cerramos. No, por supuesto, agradecer a todos. Yo creo que ha sido muy informativo. Tal como dije al comienzo, esto nosotros lo vamos a enviar a toda la gente de nuestra lista y por supuesto ellos lo van a distribuir dentro de sus organizaciones. Lo otro, solamente para Rubén, nosotros sí estamos conectados con los compañeros de Suecia. Estuvimos haciendo todas las acciones, foros que hicimos por el apoyo a mi pueblo, ¿cierto? El pueblo mapuche, lo hicimos con ellos y con otros compañeros de Francia y Canadá, y también Italia. Entonces ahora seguimos de alguna forma conectados con ellos y ver cómo podemos implementar lo que tú dices. Yo creo que me gustó la idea de la carta. Ya hemos hecho algunas, pero eran como generales. Yo creo que ahora por lo menos mandar una carta al cónsul más específica sobre los presos, ¿cierto?, de la revuelta. Y también creo que la idea del boicot, yo creo que es buena. Aquí la gente consume harto vinos chilenos. Aquí hay locales que son especializados con productos chilenos y de repente creo que es como una buena idea tirar algo así. Así que muchas gracias. Y gracias, bueno, a Oscar, un placer conocer a una persona que se la está jugando y que está haciendo lo correcto en Chile, porque tal como ustedes lo mencionaron, existe una corrupción pero increíble. Y nosotros la podemos percibir, la vemos desde acá, desde fuera. E incluso cuando yo he ido a Chile, viste, igual como uno es mapuche y tú vuelves a tus raíces, igual como que te persiguen y te hacen la vida imposible. ¿Me cachai? Entonces, muchísimas gracias, Fernando, un placer verte. Después, de haberte tenido aquí en Australia, un compañero muy luchador, muy movido. Hace falta gente como tú aquí para hacer cosas, pero tal como dijo Lucho, estamos con una restricción. Nosotros estamos al revés de Chile. Para nosotros estado 4 significa crítico. Para ustedes 4 significa que se están relajando, ¿cierto? Mientras más sube el número, ustedes están abriéndose. Para nosotros empezamos con el 1 como el bueno, 2 más o menos, 3 malo, estamos en el 4. O sea, no podemos movernos a 5 kilómetros de donde estamos, no podemos salir, ¿te fijas? Y así un montón de otras restricciones. Pero bueno, haremos todo lo posible por salir a protestar y ver cómo denunciamos lo que está pasando en Chile. Así que muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Que esté bien. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, compañero, que esté muy bien. Hasta luego. Que vaya bien, nos vemos luego. Nos vemos pronto. Chao, Rubén. Chao, Lucho. Chao, Fernando. Chao, gracias.